Explicarnos en Shipibo qué sería un compuesto. No se peleen, por favor. Todos quieren explicar, yo sé, pero ¿quién quiere explicar? A ver, ¿nos va a explicar? Rabu hawe ki kata sanana y ustura hawe ki yuya. Rabu hawe ki ustura hawe ki yuya. Ajá. Manan shawe, por ejemplo, puede ser, ¿no? Ajá, manan shawe. Y son shoma. Y son shoma, ajá. Y si digo inos antira. Uh-huh. Uh-huh. Es como el hino porque de repente tiene su color. Inubami. También, Uh-huh. baúl es un núcleo porque estamos hablando de un tipo de baúl. Uh-huh. Es hino porque seguramente tiene en lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, y son shoma, y son shoma, y bávaro, ¿no? Sí. Son Ajá. palabras compuestas Sí. que tienen Ajá. lingüísticamente características diferentes también, claro. ¿no? ¿Ya? Y tiene sus dos Pero para partes. escribir, Ujú. pucha, todavía Exacto. nos falta mucho porque Sí. hasta ahorita lo que estamos manejando es como costumbre, ¿no? Ajá. No como regla después de haber hecho un análisis así como estamos haciendo. Ujú. Entonces, Sí, mire. ese es uno, ¿no? Así estamos en escritura. La pregunta era cuando yo digo y son shoma, ¿no? Esa teta es de la maquisapa, ¿no? Ajá. Y está marcado en el hino. Ya. Del hino que está marcado con la N, ¿no? Y son. Sí. No es iso. No. Ya, eso. Y lo otro es inúncina, por ejemplo, el nombre propio, Claro, ¿no? ajá, Esa sí. bravura es Sí, del sí, hino. O sea, Sí. Ya. todo eso habría que ver para Sí, exacto, poner en sí. reglamento. Eso Sí, quería sí, entender, sí. porque aparte, mire, hay un desafío enorme ahorita. No, Heiser, nos han dado como Ariab, básicamente como Ariab, esa responsabilidad y el reto de armar y proponer cómo queremos que sea la EIB en educación secundaria. Ah, excelente. Pucha, Sí. Y cuando llegamos a este tema de lengua, Ujú. bueno, yo intenté desde educación inicial trabajar la gramática hasta educación superior. Claro, sí. Pero si nadie Se me puede. entiende, nadie me va a apoyar a sustentar. Eso tengo miedo. yo. Es porque para enseñar gramática hay que saber gramática. No puedes enseñar gramática si no sabes gramática. Ahí he propuesto Sí, muy bien. Buena idea. intensidades Ajá. desde inicial, Ujú. primaria hasta cierto punto, Sí. educación secundaria, otros, y dónde, yo no sé, porque nunca hicimos, Buena ¿dónde idea. vamos a entender específicamente sobre lo que significa el tema de Compuestos. compuestos y Claro. el mensaje de la Claro. meta, Metáfora. ¿cómo se llama? Metáfora. Claro. Por ejemplo, anoche escuché, ¿no? Cuando, pucha, pero me emocionó mucho cuando dice Tsiri Raúl, ¿no? Ah, está qué lindo. Tsiri Raúl o Tsiri nomás, ¿no? Ajá. Doctora Pilar, por ejemplo, una de las cosas que sucede, Ajá. una distorsión lingüística, no sé cómo se podría llamar, cuando no se conoce la regla gramatical y tampoco no se conoce el alfabeto, pensamos, por ejemplo, que debemos escribir tal como pronunciamos. Ah, sí. Justamente, mucho cuidado con justamente en la mañana tuvimos, Claro. usted mismo ha escuchado, ¿no? Hay Claro. mucha gente, muchos profesores que todavía siguen Sí. utilizando el alfabeto antiguo Ajá. y piensan que, por ejemplo, si digo con la R sobre todo pasa eso, ¿no? Rau, eso. Ujú. pues Arau, ¿no? O El por la U. Pedro, se escribe pero cuando no entiendes la gramática y cuando no conoces la forma como se escribe, la forma como se pronuncia,
es ahí el talón de Aquiles de muchos Sí. profesores. Sí. Ahí estamos tocando temas diferentes, ¿no? Sí. Pucha, más que nosotros rápidamente va conociendo, ¿no? Ajá. Y me pregunta, ¿eso qué es eso, no? Ajá. Sí, le confirmo. Sí. Porque ellos ya en su universidad eso, Práctica. saben qué cosa es el metáfora, qué cosa es el compuesto, ya lo tienen, o sea, en su idioma, pero lo saben. Entonces Sí. confirman nomás cuando nosotros decimos eso, ¿no? Claro. Y yo me di cuenta que muchos que yo estuve trabajando, hasta ahorita ya están componiendo canciones, yo digo, con literatura chamánica. Lo arman y cantan. Bien. Miren, estamos tocando como varios temas que son un poco diferentes, ¿no? Uno es acostumbrarse a leer y escribir, eso es pura práctica, ¿no? Y la cuestión de los que usan un alfabeto antiguo, los que usan un alfabeto moderno, el que se usa actualmente. Ahí hay como antiguo y recontra antiguo, ¿ok? Porque si ustedes ven cómo los misioneros del ILB al principio, digamos en los años 50, 60, cómo escribían el shipibo, entonces van a ver, por ejemplo, escribían, ¿puedo levantar esto un poquito? ¿Cómo se levanta? Era automático. Ya. Ok, ¿a dónde están los marcadores? Ayer teníamos marcadores. ¿Tienes otros marcadores? Acá también hay, sí, para tener más. Ya, gracias. Por ejemplo, al principio, cuando recién están aprendiendo el idioma, yo tenía una versión del diccionario que era así como a máquina, lo más antiguo, ¿no? Entonces ellos empezaban todas las palabras que tenemos ahora con vocal, lo empezaban con una H, ¿ya? Doctora, Sí. yo no, mira, yo sé del alumno de cuando se cambió, cuando se normalizó. Sí. Cuando usted me puede dictar algunas palabras, Sí. yo lo hago. Ya. Ajá. Y O te acá, falta, H. entonces practicar, nada más. Y yo pienso de que, y yo lo hago con el antiguo Y el moderno. y el moderno, la Claro, actual. ¿No? claro. Entonces no hay Entonces, problema. por ejemplo, al principio ellos no tenían ninguna palabra que empezaba con vocal, escribían así. Por ejemplo, atapa, ¿ok? Escribían, por ejemplo, hino, ¿ok? Luego se dieron cuenta, ¿por qué hacían esto? Porque cuando uno empieza a hablar, a veces empieza con así, ¿no? Entonces, atapa, ¿no? Hino. En inglés también, ¿y ok? Y entonces luego se dieron cuenta, esto no es necesario. Se quitó esto. En Amahuaca, como no han trabajado tanto los misioneros, todavía dejaron la H hasta hace poco, ¿ya? Luego, ¿cómo hacían? Hacían así, ¿no es cierto? No sé, ustedes han visto, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, para decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Burro, ¿no? ¿No? Así era. Luego se dieron cuenta, no, esto de verdad no necesito, ¿ok? Y el ILB se quedó todavía con C y QU, se quedó con la HU y se quedó con esto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué podrían decir? Shock, ¿no? ¿no? Antes era así todavía, después esto se quitó ya, así, sin los puntitos sobre la E, pero se quedó así, ¿ok? ¿Esto era para qué? Decían para facilitar a los niños que aprendan una misma regla para Shipibo y castellano, esa era la idea, ¿no es cierto? Entonces, este era shock y Kari era así, ¿no es cierto? Así, ¿ok? Como castellano, ¿no es cierto? El castellano es así. Con QU si le sigue una E, una I, con C si le sigue una A, una O, una U, ¿no? Bien, luego digamos que las cosas fueron avanzando y ya habían shipibos que ya se estaban formando como profesores bilingües, había también más organización, más conciencia política y luego se dijo, bueno, ¿por qué el shipibo tiene que seguir los problemas del castellano? Son inconsistencias. Inconsistencia porque es una sola consonante, la K, una sola consonante.
¿Y por qué tengo que escribirlo de dos maneras diferentes? Dijeron, entonces no, el Shipibo no tiene por qué seguir las inconsistencias del castellano. ¿Por qué el castellano tiene inconsistencias? ¿Por qué el castellano se escribe a veces con QU y a veces con C? Eso tiene que ver con la historia del castellano, ¿ok? Tiene que ver con cómo se pronunciaba hace siglos. Entonces, ¿por qué el Shipibo tiene que seguir la historia del castellano? Dijeron, no, vamos a poner todo con K, nada más, ¿no? Entonces vamos a tener K allí y vamos a tener, todavía se escribía así, shock, ¿ok? Esta era otra etapa, ¿ok? Hasta ahí se llegó a una etapa. Luego venía el problema. Miren, cuando hacemos un libro en el pedagógico no hay problema, porque ya la imprenta está acostumbrada a hacer esto. Pero ahora que ya los Shipibo empiezan a usar computadora, ¿ok? Con la máquina de escribir no había problema. Pero cuando uno empieza a usar su computadora, a ver, traten de hacer esto en la computadora. No se puede. No se puede. Poner 2 puntos sobre una S, imposible. Entonces dijeron, además no es práctico, ¿ya? No es práctico porque miren cuánto trabajo es para un solo sonido. 1, 2, 3, 4, todo. Además mucha gente no ponía los 2 puntos y se confundía con esto. Había una confusión porque se olvidaban los 2 puntos o no se veía bien, ¿no? Ya. Y era mucho trabajo, ¿ok? Y no se puede hacer en la computadora. Entonces dijimos, no, mejor en vez de esto, vamos a hacer esto. Que ya se hacía en otras lenguas pano, ¿ok? Y así fue, es la historia del alfabeto, ¿no? Todas sus etapas. Entonces ahora que estamos en esta etapa, que esto ya, pero se dan cuenta, tiene que ver con la historia, ¿no? Antes no había computadora, todo el mundo decía, pero yo puedo hacer esto en la máquina de escribir. Era mucho trabajo, pero se podía. Otros decían, no me importa porque la imprenta del pedagógico sí puede hacerlo. Pero, o sea que no, solamente en la imprenta del pedagógico vas a hacer libros Shipibo. Nadie más va a escribir Shipibo. No puedo ir modificando cada computadora que me encuentro en el mundo, ¿no es cierto? En cambio, con esto ya no hay problema. Ya, entonces, ahora que estamos en este punto, que ya se escribe fácilmente, el Shipibo se escribe bien fácilmente. Todavía nos queda el reto del acento, de la tilde. Todavía ahí hay pataleo en lo de la tilde, ¿no es cierto? Pero son como procesos, ¿no? ¿Saben cuánto demoró para estandarizar la escritura del castellano? Siglos, ¿ya? Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente practicando. Es práctica, 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 ¿ok? La evaluación de escritura no lo va a calificar los evaluadores, solamente ellos van a ser los facilitadores solamente para desarrollar y los aplicadores, ¿no? Entonces, en ese sentido de que esos exámenes serán llevados a la ciudad de Lima, ¿no? Ahí habrá, bueno, se supone que habrá un grupo, un equipo que va a revisar. Entonces, lo que ellos van a revisar es eso, ¿no? La gramática, o sea, el orden, la coma, la manera de escribir, la escritura, del antiguo, del moderno. Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, y muchos quedaremos así, jalados, pues. Quedaremos jalados, ¿pero ¿no? quién te va a corregir? Por eso yo digo, esa es la pregunta. Yo decía, pero ¿quién va? Porque nosotros evaluábamos de acuerdo al alfabeto, de acuerdo al... Porque se veía, se identificaba y agarrábamos un lapicero rojo y decía, mira, en vez de escribir con X la SHA y han puesto la del antiguo, pues, mira, el profesor todavía no se adapta claro, a lo que es al alfabeto. Hay que practicar. Entonces, y veíamos, ¿no? Muchos errores, ¿no? Y además el sentido, ¿no? El sentido. Entonces, esas cosas estamos viendo. Ahora, yo no sé quién nos va a evaluar. Y yo pienso que será Richard, a veces me imagino, ¿no? Hay será cosas Josué. que son fáciles de evaluar. Por ejemplo, si yo veo una C o una Q, yo ya sé que está equivocado. O veo una SH con 2 puntitos en la S, yo ya sé que ese no está actualizado. Es como detalles, ¿no? Pero hay cosas que son difíciles de evaluar, ¿ok? Por ejemplo, los compuestos, incluso en castellano hay diferentes maneras de escribir los compuestos. No todos los compuestos se escriben igual, ¿ya?
Profesor Entonces, Eli, pero en este caso, por ejemplo, si nosotros ajá. no tenemos ni siquiera estandarizado una regla gramatical, ¿cómo el Ministerio de Educación va a evaluar Claro, y quién? No se supone. claro, O claro. sea, no podemos evaluar, no podemos ser evaluados si ni siquiera estamos estandarizados Sí. en la Por gramática. eso digo, hay cosas que son facilito, hasta uno que habla castellano y no habla shipibo puede corregir, porque si yo veo que están escribiendo shipibo y usan una C o una Q, yo ya sé que está mal, o una HU, ¿no es cierto? HU también, yo veo que eso está mal. Sin saber shipibo puedo hacerlo, pero hay otras cosas que ni siquiera el que habla shipibo, si no hay una regla, no sabe cómo. Por ejemplo, todo el mundo escribe el compuesto manashawe como una sola palabra, pero digamos que tengo el compuesto nahue champalanta. ¿Cómo escribo? ¿Junto o separado? Ya. Ah, ¿por qué? Sí es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es un compuesto igual con su modificador y su núcleo. Entonces, ahí hay que tomar acuerdos. Entonces, allí nadie, ni el que habla shipibo, si no ha habido un acuerdo, no puede saber si está bien o está mal. Y ustedes tienen que hacer respetar o sea, lo que no se ha decidido, no les pueden a ustedes corregir que está mal, porque no se ha decidido. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, sí, mejor. Préndelo. Ahí. Bueno, Jacoya me cree. Yo pienso que en este punto de la acentuación o de la tildación de la palabra, no sé, más no definente, determinante, porque, por ejemplo, yo todavía no le pongo tilde a las palabras y hay personas que sí le ponen el tilde. Entonces, por ejemplo, yo le compartí acá al colega, yo no tengo problema con la gramática oficial porque se respeta cuál es con la que se escribe. Sin embargo, si existen todavía personas que siguen escribiendo con el alfabeto tradicional, ¿a qué se debe si en las escuelas ya la gramática se está brindando como la gramática oficial, el abecedario, el abacha, ¿no? Se escribe con lo que se tenemos. Ahora, en el tema de la acentuación, de la tilde, a veces de repente nos dejamos llevar por el castellano, ¿no? Por las esdrújulas, las graves, las agudas, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedes mezclar ahí la tilde si es una? Yo tenía un problema antes con la escritura, con la M y con la P, porque la gramática española dice que antes de la M o antes de la P y de la B tienes que escribir M. Pero en el shipibo, ¿cómo es? Porque a veces ahí sí no se respeta eso, pero es nuestra propia gramática, ¿no? Porque ahí si escribimos N antes de P o antes de B, pero es nuestra gramática. Ahora, porque eso está determinado, yo lo veo así ya. Entonces, pero ahora el tema de la tilde es una situación que merece que en algún momento podamos consensuar para ir determinando también, porque he estado observando ayer que usted sí le pone tilde a las palabras, ¿no? Pero nosotros no le ponemos tilde, o ¿cómo hacemos con las tildes? Sí. Y ahora con la evaluación que va a venir, ¿cómo voy a saber si estoy escribiendo mal o bien? Y de repente sí tenía que haber puesto tilde y no lo puse y me pusieron en intermedio. Bueno, no se va a evaluar la tilde. No creo que todavía puedan evaluar No, eso. no, lo que se va a evaluar es la comprensión. Por ejemplo, va a venir, escriba una solicitud, si eres de Pisqui, escriba como de Pisqui. Si eres de Alto o Bajo Cayal, escriba. Pero hay colegas que te dicen, hago una receta de cómo se prepara Juane. Pero están hablando así, pues, y me he ido, así, o sea, ya, o sea, la comprensión. No hari que kiki no cuida muti hawisha, hauska que usted alcalde yocate que usted hawigi, haska hakiri me kai, que no una hauri, usted carta ese, usted solicitud ese, haska que atir jue. Ahora, en cuanto al tilde, yo lo estoy haciendo. Lo que decía comentario, lo que yo escribo antes y ahora, no es que yo estoy aplicando en la escuela de la antigua, es para mí. Porque yo aprendí con Juan Inuma en la escuela de Santa Marta, con el primer profesor de Santa Marta, aprendí con esa pucha, se me grabó acá. Ajá, si me dicen por escribir, pero también los traductores de la Biblia, yo recuerdo, ellos también se adaptaron a
Ahora la Biblia del Nuevo Testamento está acorde también a los cambios, Ya. ¿no? Y es el testigo. Y Ya, han cambiado sí, y están adaptándose y la Son escritura es... cambios fáciles. Ahora, en cuanto a la tildación, yo lo hago con tilde y se lo consta. ¿Sabes por qué? Si decimos, si ahorita pasamos cada uno, lea un texto, oye, no sabemos leer bien, ¿ah? Yo he visto colegas, no estoy diciendo acá, a ustedes no saben leer, no. He visto colegas, donde yo he trabajado algunos, no sabemos leer. Y cuando leemos, y cuando yo quiero leer bien, y eso no implica que vamos a, donde lleva la mayor fuerza de voz, voy a poner todo, tile tampoco, pues, ¿no? Pu, ¿no? Cau, porque los niñitos, cuando yo, por ejemplo, yo hice esto anoche, y cuando yo trataba de irunkie, tan, y hay alguna, caburi, dice mi hijo, caburi, ajá, y entonces yo le pongo, no, se dice caburi, él piensa como castellano, pero en castellano, cuando tú entras a ser shipibo, piensa como shipibo, caburi, ajá, kaburi, dice, ¿no? Léame todo, kaburi, mashimar, maputai, benai, rakata, dice, rakata. ¿Para qué pronuncia? Pero, entonces, para no confundir, para yo leer bien, cada traducción, pero eso yo no le pongo después de esa traducción, otra vez, y se pongo a tilde, no, es para mí, para leer bien. Entonces yo dije que, pucha, hoy tengo que ponerle tilde para yo leer bien, ¿no? Para pronunciar bien. Eso era mi sustento personal, no es que estoy haciendo que ya en mi clase los alumnos, sino para que me facilite a leer bien. Como maestros siempre nos preocupamos por nuestros niños, ¿no? Entonces yo soy profesor de aula y siempre, así como Hannes lo hace, yo siempre descubro así, ¿no? Entonces, bueno, ya las reglas están, bueno, no sé si son reglas o ya, cuando es dos palabras iguales, ya, eso ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, mapu y mapú, ¿no? Claro, exacto, ahí no hay problema. Hay muchas palabras que los niños no pronuncian Así como es, shipibo. exacto. Ya, entonces, yo para poder corregir, yo digo, no estamos leyendo en castellano, estamos en shipibo, pero igual no me comprenden. Entonces, yo peleo, pues, no es siempre en el aula conmigo mismo, ¿no? Pucha, pongo o no pongo, porque algo dice que no se pone, pucha, ¿no? Entonces, mejor para que lea, así como digo, para que no diga kaburi, entonces yo le pongo tilde, pues, kaburi, ¿no? Entonces, eso esté pasando, ¿no? Yo sé por ahora, yo por eso le digo, pucha, es necesario, de mi punto de vista, es necesario poner tilde para que los niños lean perfectamente, ¿no? Sí. Bueno, pues en caso no será en shipi, pero Sí. es así en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si estoy haciendo correcto, ¿no? Porque yo lo que quiero es que los niños Claro, lean, ¿no? así es. No importa aunque no se den cuenta que están leyendo shipibo o en castellano, pero igual tienen que leer. Justo ayer vimos a una colega leído aquí y todo el mundo lo ha corregido, ¿no? Entonces ahí está, Ya, ¿no? está bien, sí, gracias. Yo pienso que, mira, este es un tema que ha salido de... Si quiere hacemos mañana ese Sí, tema. si quiere podemos hablar mañana, pero esto tiene Hemos una hecho un taller de tilde. una raíz profunda, ¿no? De cómo es que la doctora Pilar, por ejemplo, ha estado viendo sobre el tiempo lingüísticos que se han ido cambiando, algunas palabras, ¿no? Y todo esto. El problema es que cada cambio que hacen, y el tema de educación es tema político, ¿ya? Y en contextos políticos, pues muchas veces solamente piensan tener su insignia de quién se ha hecho, cómo lo has hecho, pero no se dan cuenta para qué lo está haciendo, por qué lo está haciendo. Yo he podido recurrir, por ejemplo, todas las comunidades del pueblo shipibo, y en muchas, y en la gran mayoría, y por no decir en todas las comunidades, el Ministerio de Educación no hizo ninguna socialización. Yo me acuerdo, a 2 años que se había cambiado el alfabeto shipibo, me mandaron a la comunidad de Betania, y a un profesor le habían prohibido totalmente escribir con el nuevo alfabeto.
y el profesor había mandado escribir arte subo, y la gente de la comunidad se levantó y les dije que borre y que no, y que así no es. Entonces yo compartí eso, por ejemplo, en muchas reuniones que he tenido con el sector de educación, y lamentablemente en todas las culturas solamente se han dedicado a cambiar la K con la W, pero no nos han dicho por qué están cambiando, para qué están cambiando. Entonces, ahora con el tema de la tilde, pues como dice la profesora Evan, y yo le doy la razón, porque muchas nos estamos pues con esto, ¿no? Y nos guiamos con eso. Pero sí, tenemos que tener nuestra gramática de cómo saber pronunciar, escribir y comprender. Ahí muchas veces cuando nosotros decimos, soy profesor E y B, dicen, ¿no? Pero ni siquiera sabemos ni escribir, ni leer, ni comprender, ni entender. O sea, la educación intercultural bilingüe pues es mita, ¿no? Y después va al Facebook y escribe con U. Y Pone sí, NUI, NUI, ¿no? Entonces, esos contextos o esas situaciones, por ejemplo, no nos han explicado. Yo me pongo en los zapatos de la profesora Evany, Claro. porque en ninguna Así parte es. de la escritura del Shipibo nos dice, tienen que poner. Hay una discusión, sí, pero esa discusión tiene que ser desde la parte política, lingüística, sociológica, pedagógica y cultural, para poder darle un sentido a nuestra escritura y a nuestra pronunciación. Nadie nos ha dicho, por ejemplo, por qué en el Shipibo no ponemos M antes de la P o antes de la B. ¿Por qué? Sí, ok. Entonces, y por eso es que muchos profesores, profesores no, muchos Shipibo, algunas palabras cortas pronunciamos como en el castellano, Claro. porque el mismo sonido ya lo estamos perdiendo. Por ejemplo, hipo, ¿no? Lo leemos como en castellano, hipo, pero no es hipo, es hipo, porque de acá sale, ¿no? Igual uchite, ¿no? Y decimos ochite, y es uchite, no es ochite, sino es uchite. Igual parranta, dice, y no es parranta, es parranta. Entonces, imagínense cómo es que la falta de una guía de la gramática propiamente nos afecta, y por eso es que para el Shipibo es tan fácil ya ir castellanizando, porque no hay una regla que estamos siguiendo. Sí, miren, en Formaviap, en los primeros años, nosotros debatíamos el alfabeto, o sea, discutíamos por qué, por qué se usa esta letra, por qué creemos que hay que cambiarla, todo eso se discutía, ¿no? Y aprendíamos también fonética. Para poder explicar muchas cosas hay que saber un poquito de fonética. El problema era que después eso no se socializó, ¿no es cierto? Y también de que piensen, el pueblo Shipibo es bien grande y se forman maestros en muchos lugares y también pasan muchos años y claro, esa información, ese debate no llega, ¿no es cierto? Todo tiene como, todo lo que está detrás de la escritura, de los cambios que se hacen, todo tiene una razón, ¿no es cierto? Pero claro, si no se comparte la razón, entonces uno dice, bueno, ¿por qué voy a seguir eso o no? Todo tiene una razón y miren, por ejemplo, ¿por qué yo no escribo en castellano? Me dicen, ¿no es cierto? Si viene una P o una B, tú tienes que poner acá M, ¿no es cierto? Como está diciendo la profesora. Por ejemplo, si digo campana, campana, ¿no es cierto? Si digo bombo, bombo, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Tengo que ser porque le sigue esto. Ahora, eso tiene una razón, porque si ustedes estudian fonética, van a ver que estas consonantes de acá, estas consonantes son bilabiales, o sea, se pronuncian con los dos labios, ¿ya? Por ejemplo, cuando pronuncio P, hago así, ¿no? Cuando pronuncio B, hago B, B. Y cuando pronuncio M también, ¿ya? Entonces, aquí hay un contagio, ¿ya? Acá lo que hay un contagio, ¿ya? La idea es esta, ¿ya? Si aquí hay una N y le sigue una bilabial que se pronuncia con los dos labios, automáticamente yo voy a pronunciar acá también con los dos labios. O sea, este contagia a este, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo digo,
A ver qué puede ser. Hay un prefijo en castellano in, ¿no es cierto? Por ejemplo, moral, inmoral, ya hay otra vez. ¿Qué puede ser? Incapaz, por ejemplo, ¿ok? Capaz, incapaz. ¿Ya? ¿Ah? Injusto, muy bien. Justo, injusto. Injusto. Eso no hay. A ver, ¿y ahora qué puede ser? Ahora quiero uno que tenga con P o B. Bueno, hay imberbe, que quiere decir que no tiene barba. Este in quiere decir no, ¿ok? Ahora si digo alguien que tiene barba, y lo contrario es imberbe. No se dice imbarba, sino imberbe. Ya. Este in se convirtió en M. ¿Por qué? Porque automáticamente esta B, que se pronuncia con los dos labios, le contagió a la N. Y ahora la N se pronuncia como M, con los dos labios. Porque si digo N, no hay dos labios. Pero si digo ma, ahí vienen estos dos labios. A ver, quiero uno que sea, Entonces, por ejemplo, práctico, impráctico, ¿ok? Yo digo práctico. Ahora quiero decir impráctico, que no es práctico. Tengo que ponerle M en castellano. Pero yo lo voy a hacer automáticamente, porque este que se pronuncia con los dos labios, automáticamente le va a contagiar a la N, y la N se va a volver M. O sea, esto es algo de la pronunciación que usemos automáticamente, ¿ya? Ahora, el castellano hace esto, pero no hace otras cosas. Por ejemplo, cuando yo digo injusto, digo injusto, no digo injusto. Injusto. Y eso no se escribe. O sea, el castellano algunas cositas lo escribe, otras cosas no lo escribe. Entonces, ya, pero estoy con él. Muy bien, borrable, imborrable, ¿no es cierto? Voy a poner borrable, que se puede borrar, imborrable. Inolvidable. Ya, ahí no, porque no sigue P ni M, claro, ya. Pero se dan cuenta, es solamente un detalle de pronunciación que lo hacemos automáticamente. Si tú le pones a una persona que habla castellano, digamos que no hubiera esta regla, y le pones así, igual va a pronunciar M, porque no puede decir imborrable, no, Doctora, no sale. Doctora ¿ya? Pilar, entonces, Sí. por estas razones es que nosotros seguramente hemos castellanizado tanto, sobre todo los nombres de las comunidades. Claro. Porque los acá nombres dicen, son por ejemplo, tremendos, sí. dicen Benanjema, dicen, ¿no? O Benanjema, Benajema, igual también dicen, ¿no? Iparía, ya no decimos Iparia, sino Limonjema o Rimonjema, ya no dice Limonjema, Sí. dice. Uno, para terminar este punto, miren, entonces, esta N, La cuando Chauno le dice sigue limón una gel. bilabial, como P y B, automáticamente lo voy a pronunciar como M. Como lo voy a pronunciar automáticamente, tengo que escribirlo como M o no. No necesito, porque yo automáticamente voy a pronunciar M. Ahora, el castellano tiene esta regla, bueno, está bien, tiene esta regla. Y entonces la pregunta viene, en Shipibo tenemos que copiar esta regla. Entonces mucha gente dice, no, ¿por qué? Porque automáticamente yo voy a pronunciar como M. Pero profesora Pilar, si es por fonética, sin necesidad de Claro, gramática. sin necesidad de la escritura, claro. Ujú. Si es por fonética, entonces como nosotros, Ainbu, Claro, cuando ya lo textualizamos, Ya. escribimos con N, pero si la fonética nos habla... porque la B del Shipibo no es igual que la B del castellano. Porque la B del castellano es va. Y la B del Shipibo no es va, no es vina, no se dice vina, ¿no? Vina, es diferente. Entonces por eso, peor todavía, ¿por qué vamos a copiarnos las reglas si ni siquiera la B del Shipibo es igual que la B del castellano? Y no es baba, es bawa. Es bawa, va. Va. Ajá, claro, la beta. Ajá. Yo explico de manera más sencilla. Ajá, a ver. La M con la N, no sé qué llama, no es cerrado. Ujú. Lo que nos hemos Shipibo, apropiado de claro. campo, ¿no? Hasta viejita de 80 años de campo. Ujú.
En castellano sí, Claro. campo, ¿no? Campo. Pero si yo digo Ah, ya. ainbo, ain, no sirve. Claro, no sé. Claro, porque por eso digo, no es la misma B, no es la misma B. Pero si le sigue una P, ¿cómo haces? Pum, pum. Pum, pum. Pum, Pum, pum. Tampoco haces M. Pum. no, tampoco. Peor todavía, ¿no ven? Entonces peor, ¿para qué escribir una M? Claro. Pum, pum, Pues, pum, No, digo, pum, pum, pum. pum. No, yo puedo. Hay otro pom, ¿cómo se llama? Ah, peor. Pum, Muy bien. Entonces, por la pronunciación. Muy bien. Ya, entonces ya ven la pronunciación del shipibo es todavía peor, o sea, porque no es ¿no es cierto? Entonces no necesitamos, es más, no se debe escribir la M porque nadie pronuncia como una M. Muy bien. Aquí me ha puesto un ejemplo bien clarísimo. A ver, Pam, no decir pam, no, pero la idea es que le siga una P o una B. Ajá. o está más suelta. Claro, suena diferente, claro. Ya. por ejemplo. Ahí está, bimpish. Claro, claro, en castellano sería bimpish, bimpish. Bimpish, claro. Claro, en castellano sería, el que habla castellano diría bimpish. Entonces peor todavía, ¿para qué poner la M ni hablar? No se debe poner la M. Bompo, 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 tampora. Bien, entonces, la cuestión es que todo tiene un motivo, ¿ya? Ahora, la tilde también tiene un motivo. Ahora, el ILB, si ustedes miran textos del ILB de hace varias décadas, 40, 60 años, ¿sí? Tenían tilde. ¿Y saben por qué? Porque conocían la regla. Y la regla no es como la del castellano, es otra regla diferente, ¿ya? Es otra regla diferente. Entonces, si quieren, podemos tratar ese tema mañana, ¿sí? Ajá. Yo quisiera proponer una cosa, de extendido y prototipo, ¿no? Más o menos sí o más o menos no. Pero yo sabía que tenía que entrar porque es una necesidad. Su presencia aquí, Pilar, es como tener un kilo de oro aquí. De verdad. Una tonelada. Pero si no nos damos cuenta de este reto inmenso que tenemos, pasan las horas y se fue. Pucha máquina, ¿no? Y a mí me cuesta, inclusive, ¿no? Te ofrecí el acta del año pasado y las 14 reglas que tenemos escritos. Pucha, yo no lo voy a hacer yo, no es mi idioma, es el idioma de todos. Y eso es lo que nos debe preocupar. Ahí, con ese solo punto, entendemos que yo no estoy haciendo o no estoy en nivel de hacer la E y B como debiéramos hacerlo. Claro. En ese sentido yo pidiera que mañana se discuta un poquitito, un momentito, ¿no? Mire, hay ¿no? aspectos fonéticos. Y el resto de lo que nos falta complementar de este tema, como institución tal vez podríamos asumir, ver, colaborar con sería bien bueno. Sí, claro. Y varios talleres quizás. Escritura. Porque quiero darles a conocer a todo el mundo que estamos acá, los 20 docentes, invitados especiales, ¿no? Como te comenté, la Sociedad Bíblica Peruana está comprometido con nosotros. Ya 2 veces me está pidiendo, ¿cuándo hacemos la reunión con los jóvenes? Con los jóvenes, sobre esa latilación. Porque esto tenemos como sensor y validar. Recién les va a tocar que el ministerio se evalúe en el año 2030. ¿No? Algo cortito, colegas. Yo estoy analizando y estoy reflexionando y también preocupado. Igual la profesora, igual que yo, y quizá todos ustedes también. Seguimos y seguiremos luchando o seguiremos esperándonos entre nosotros. Estamos aquí reunidos por la convocatoria del ADREU a través de Ariad. Pero seguimos, no hay una regla definida o una gramática shipibo que realmente hagan o estandarizar. Otro, nunca, eso es cierto lo que dice Heisen, nunca lo socializaron, el por qué. Y cuando hay por qué, la gente de las comunidades cuando no entiende,
justa razón va a haber estos tipos de problemas. Ahora, nosotros mismos como docentes bilingües, ya no interculturales, ya bilingües, como dice Heiser, y es cierto, no sabemos y nunca hemos tocado estos tipos de temas. Solamente desarrollamos, hacemos nuestra sesión de aprendizaje hasta donde sabemos, pero no analizamos, no investigamos y no leemos. ¿Ya? Entonces, doctora, estos tipos de espacios se debe ya formalizarse. Esta es una invitación formal, pero eso se debe continuar. Bueno, si no me equivoco, es una palabra más correcta, ser permanente. Mensualmente, ¿quién lo va a hacer? Vamos a esperar. He escuchado que de la gramática castellana han pasado siglos, años, 400. Entonces vamos a seguir esperando. ¿Quién nos va a ayudar? Entonces, este grupo pequeño podemos transmitir después o socializar lo que estamos haciendo. ¿Es necesario o no es necesario tildar? O ¿por qué? Ahora me dices que si hay, siempre va a haber un motivo, el por qué, pero con sustento. Y yo sé que la gente va a comprender. Eli, Heiser, nosotros los que estamos aquí, hay que reaperturar ya. Había una academia de la RASH todavía, ¿no? Esto todavía estamos ahí, nosotros estábamos ahí también, yo también estuve presente ahí, pero bueno, hay que buscar la forma a través de Ariad para poder tocar estos tipos de temas, para que en las escuelas bilingües, los niñitos, ellos van a salir peor que nosotros ya. Ni van a saber leer nada, o sea, no van a saber ni escribir. Y ahí mismo vamos a decir, pues, después de aquí 10 años, bueno, la lengua era así, del pueblo shipibo, así hablábamos, pero ya no nada escrito ya. Entonces, eso es nuestra preocupación, tenemos a usted, tenemos para que usted nos facilite, nos dé las pautas y nosotros podemos, como shipibo, desde el punto de vista shipibo, podemos analizar y poner. Oye, hay que estandarizar esto, así se debe hablar porque así hablamos. Muchas veces miramos desde lo occidental, ahí el problema, que yo miro y escribo y quiero hacer las traducciones así como nos dan, ¿no? Pero no pensamos como shipibo, no nos hacen pensar como shipibo. Si yo mismo siendo shipibo, yo pienso como al lado del lado occidental, ¿no? Entonces, eso tenemos que romper ¿y cuándo lo hacemos? Depende de nosotros. Mira, lo que acaba de decir el profesor Percy es sumamente importante y lo que estábamos analizando con la doctora Pilar también nos lleva a una gran reflexión. Yo no lo quería decir ahora, pero al final del taller quería decir que que la lengua del pueblo shipibo está en emergencia. Ariad, por lo menos yo como persona, como Heiser, no comparto cuando el Ministerio de Educación dice escuelas de revitalización y escuelas de fortalecimiento. Pero si tú te vas a una escuela de fortalecimiento y una escuela de revitalización, los dos están mal. Y si uno le dejamos, al otro le descuidamos, igual nunca vamos a hacer esto. Pienso, y nosotros hemos propuesto al gobierno regional para que la lengua shipibo se declare en emergencia, porque estamos en emergencia. Hace 10 años, cuando yo participaba como acompañante de investigación en sesiones chamánicas, yo escuchaba por lo menos palabras metafóricas. Pero ahora, los chamanes de ahora, disculpen de repente, si hay alguien acá quizás, o de repente la persona que nos están mirando, no digo que están mal, pero los chamanes de ahora no practican la metafórica en sus ícaros. Clarito, se escucha. Medicina ma, Dios no sé cuánto, planta nibu, pero haces una comparación de los ícaros antiguos, metafóricamente era para mí simplemente imposible de traducir, de entender, de traducir. Ahora yo escucho a los chamanes que dicen, no con esta chocotzi, ramea yonkana, ramara, mia, choca, medicina mia, no hay, pero anteriormente no se hacía eso. Inclusive mira hasta dónde estamos enfermos lingüísticamente en la contextualización de nuestra propia lengua. Estamos castellanizando. Yo por eso decía de broma, los shipibos ya no decimos rimujema, ¿no? Limonjema decimos. Ya no decimos buenajema,
buena gema, buena yema. Y mire, imaginen, nosotros mismos, ahora yo siempre les digo, ahora nadie nos está prohibiendo hablar. Ya pasó la época del estigma, de la discriminación, del que no nos decían esto, ahora somos nosotros. Pero está en nosotros pues reflexionar. Y con eso no significa que no podemos, simplemente hay que darnos cuenta. Y los profesores estamos teniendo la gran tarea de fortalecer nuestra lengua, porque ya ni en las casas, se hablan. Estamos hablando de la E y B sin ni siquiera hablar bien, sin ni siquiera escribir bien, sin ni siquiera comprender bien nuestro propio idioma. Entonces, ¿qué E y B estamos hablando? Por eso yo he dicho bien claro que el pedagógico bilingüe no saca profesores E y B, saca profesores bilingües. La UNIA saca profesores bilingües. ¿Ya? La Cayetano ha sacado profesores bilingües, no E y B, solamente de nombre. ¿Y qué es la interculturalidad? En el tema de la interculturalidad estamos muy, pero muy mal, porque no sabemos nuestra cultura y menos sabemos la cultura occidental. La complejidad de la educación intercultural justamente es entender 50-50. Y más me da pena los profesores de secundaria, que ni siquiera ahí se habla el tema de la E y B. Hay un curso, hay una área, hay una tutoría, no sé, LO, y ni sabe. En la secundaria toda la enseñanza es en castellano, absolutamente toda. Sí, y la formación de maestros también es deficiente, ¿no es cierto? Totalmente. Uno va, por ejemplo, a la UNIA y supongo que también el pedagógico, porque hay que invertir y nadie quiere invertir. Nadie quiere invertir. Y entonces a una persona le dicen, tú vas a enseñar lengua originaria y todos hablan diferentes idiomas. ¿Qué voy a hacer? Totalmente. Y más aún, mira, y más aún, con este problema que ya tenemos, suma ahora otro problema en las aulas. Ya no tenemos aulas monolingües, tenemos aulas multilingües. Claro, exacto. Ya, eso sí. Yo he estado haciendo práctica con la profesora Carla, y en su salón de la profesora Carla había mestizo, shipibo, quechua, no sé qué más, y encima 53 alumnos en un solo salón. Pobre maestra. Yo ya imposible, no nos han enseñado a manejar un aula multilingüe, ni tampoco esa cantidad de niños, ¿no? 53 niños, imagínense la profesora. Y ahí entonces los profesores no cumplen como debe ser su sesión, no se cumple. ¿Qué Villoski, qué no sé quién es más, ¿no? Porque ellos nunca han entendido esto. Entonces, profesores, la comunidad, el pueblo, nos está dando a nosotros, los profesores, una gran tarea de fortalecer, de revitalizar y mantener la lengua. Porque si nosotros no hacemos esto, ellos no van a ir a otros lugares. Porque los padres de familia dicen, ¿no? Profesor Hakuma que hace acá, profesor Hakuma Yuike, profesor Namajo de Yuike, profesor y cada vez los padres de familia se hacen la idea de que el castellano es mejor que el shipibo. ¿Por qué? Porque a nosotros mismos, a los docentes indígenas, nos escuchan hablar el 80-90% en nuestra aula en castellano. Y estamos utilizando la lengua shipibo, el idioma shipibo, simplemente ya como conectores nada más. Simplemente como conectores. Bueno, niños, ¿cómo están? ¿Qué han comido? Ya pues, vengan acá, pero traigan su cuaderno. ¿Qué es eso? Así estamos hablando. Ya no estamos haciendo tratamiento de lengua. Dice, a ver, niños, traigan su cuaderno para hacer la revisión. Mato, vengan, ¿qué es eso? Vengan, güey. Qué buena. Y ahora, doctora, dice, ahora y estamos en crisis. Estamos en... Y nosotros, desde el año pasado y este año hemos tenido, hay algunos
cuando en cuestión de practicantes del pedagógico bilingüe estoy hablando, no sabemos hacer la sesión de aprendizaje con sus procesos didácticos y pedagógicos, y mucho más y en Shipibo. Y ¿sabes qué? Me ha pedido un tal paisano del pedagógico bilingüe, un practicante, me dice, ¿cómo se hace una sesión de aprendizaje? Y si es lo básico que nos enseñan en una escuela superior. Contextualizar, ¿no? Y no sabemos contextualizar, pues. ¿Por qué no contextualizamos? ¿Por qué? Porque no conocemos la cultura, no conocemos la lengua, no conocemos cómo se escribe y no sabemos cómo se pronuncia o cómo se lee. Por eso, precisamente, ¿cómo yo voy a contextualizar algo que no hablo, algo que no hago, algo que no sé? ¿Sí o no? Si a mí me dicen, en Estados Unidos me llevan, Heiser, haz tu sesión de aprendizaje en inglés. Obviamente que no lo voy a hacer, ¿no? Porque es algo que yo no sé. Entonces, muchos docentes ya no hablamos el Shipibo, y esa es una gran preocupación. Y uno de los retos de Ariad al firmar el convenio con la DREU era justamente, Pilar, estos talleres que estamos haciendo, no para juzgar, ni para calificar, ni para ponerle etiqueta al docente o a la docente que no habla o que no entiende o que no escribe, sino para enseñarles. Por eso nosotros somos acompañantes, no somos jueces. Entonces, todo este proceso queremos trabajar con ustedes y al final que se den cuenta, mira, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Y uno de los grandes peligros que nosotros hemos identificado como Ariad, para que la lengua se haya ido tan abajo como estamos, son los docentes. Son los docentes. Porque los docentes, como les habla tanto en el castellano a ese niño, se forma así, y eso es el futuro ciudadano, futuro líder. Tiene que hablar o tiene que actuar tal como fue formado, pues. Así como nosotros que estamos siendo formados o fuimos formados, primero pensamos en castellano, después pensamos en Shipibo, o simplemente ya no pensamos en Shipibo. Entonces, una de las cosas que yo digo que es que las instituciones formadoras están apoyando a que nuestra lengua se debilite más, porque solamente está sacando profesores bilingües y no profesores interculturales. Y toda la formación es en castellano. Y toda la formación es castellano. Te dicen para hacer la tarea en castellano, exposición en castellano, pensar en castellano, analizar en castellano, tu tesis en castellano, tu trabajo monográfico, todo en castellano. Y expones en castellano. Entonces no te permite la formación pensar en tu idioma como indígena, hacia indígena y por los indígenas. Uno va cuando sustenta, está queriendo agradar al doctor Roosevelt o el magíster Roosevelt. Para él está sustentando, no para el pueblo. Entonces la dinámica de la debilitación, hay muchos núcleos o muchos espacios donde parece que nos favorece, pero si damos y pensamos mejor, nos está debilitando más. ¿Para quién estamos haciendo el trabajo? Entonces es una cosa que yo me preocupo. Ya tenemos la fiebre, ya tenemos dolor de cabeza, dolor de muela, ¿qué más nos duele? Dolor de hueso, pero nadie nos está diciendo qué pastillas debemos tomar. Y cada reglamento, ¿cómo se dice y niño? Esos que saca la DREU, cada norma técnica es más hacia educación monolingüe. Imagínense, vean el modelo de servicio educativo, cómo está hecho y quiénes lo han hecho. Ahora, la secundaria E y B que queremos, ¿quiénes han participado? Muy pocos. Ahora ya no nos están diciendo esto van a hacer, tenemos la oportunidad, pero como ya nos han colonizado tanto,
pues simplemente estamos pensando igual siempre como esto, ¿no? Entonces ahora como profesores de aula de IB que estamos ahí, primero que creo yo que debemos desaprender para aprender. Para poder, yo estoy poniendo en contexto, a ver, desaprender, ¿no? Desaprender para poder aprender. Y hay muchos profesores en las aulas que no cumplen sus horas pedagógicas. Siguen todavía con el típico modelo modelo educativo, escriben toda la pizarra en castellano, lleno total. Ya niños, copien esto. Y el profesor está yendo a yobustear por allá, que estoy hablando en castellano. Mira. Está yendo a buscar comer. Y recién, después de una hora, vuelve el niño y el niño sigue. Y no hay acompañamiento. Entonces, también de nosotros mismos hay que analizar, hay que pensar qué tipo de docente, formador soy yo. Si estoy fortaleciendo o soy una amenaza para esa nueva generación. Y ahora con el bendito celular, los profesores estamos ahí, hablamos 20, 30 minutos en celular y damos atención a los niños 5, 10 minutos. Nos están pagando para enseñar a los niños, no para estar hablando con el celular o estar atendiendo. Y sobre todo, yo he visto mucho, casi en todas las comunidades, los nombrados son más rebeldes, porque con la categoría de ser nombrados, como nadie le va a votar, hacen lo que les da la gana. Y no es eso. Hay que pensar, no todos, no estoy diciendo no todos, ¿ya? Hay que pensar en esos niños. Por eso es que muchas veces los padres de familia dicen que ya no quieren a los profesores indígenas, sino al profesor mestizo. ¿Por qué será? No tengo ni la menor idea. ¿Ya? Entonces, este tipo de reflexión es sumamente interesante porque nos va a decir, ¿qué pasó? Acá 10 años atrás, ¿cómo era? Y lo estoy diciendo con el tema de los cantos de los chamanes, ¿no? Yo escuchaba esto, ahora yo escucho clarito todo, ya ni siquiera tengo necesidad, antes me daba dolor de cabeza, ¿qué habrá dicho? ¿Qué cosa? Todo, pero ahora es clarito. Es un punto bien interesante. Y para que se den cuenta, mire el nivel donde hemos llegado. Y ahora también con el tema esto, por ejemplo, de la incursión a la música, al chamán y al chamán de la cumbia, no sé qué cosa, cumbia machá y todo lo que hace. Y no estoy en contra de los cantantes, pero estoy un poco preocupado en el contenido de la letra. Y la gente que no sabe, como el ritmo es bien pegajoso, está bailando. Estamos denigrando a las mujeres. Estamos denigrando a la mujer, estamos prácticamente ya sexualizando a las mujeres. Entonces mira hasta dónde nosotros estamos manoseándole, maltratando nuestra propia lengua. Y hemos perdido respeto, cuidado, tolerancia, absolutamente todo. Pero no estamos tarde para poder reflexionar y recapacitar, ¿no? Y con tu ayuda, Pilar, creo que vamos a lograr. Sí, miren, eso creo que es una buena medida, declarar. Creo que esa es una buena medida táctica, declarar el idioma shipibo con ibo en emergencia, para que llame la atención de la gente y haya una reflexión, ¿no? Porque miren, ahorita es como si fuera un cáncer que está empezando y todavía se puede extirpar. Pero cuando avanza, ya va a ser tarde. Ustedes son la generación clave, porque ustedes son la generación de transición. Ustedes todavía pueden hablar bien shipibo. Sus hijos creo que ya no. O sea, ustedes son ahorita la clave, ¿no? Muchas veces dicen, no, mis hijos sí hablan shipibo. Y yo escucho por teléfono que hablan, hasta cuando ustedes le hablan en shipibo, a veces contestan en castellano. Ya, entonces, ahorita ustedes son la generación clave, pero también tiene que haber una reflexión de, ¿ustedes están convencidos de que quieren su lengua? ¿Por qué y para qué? ¿No? ¿Ustedes están convencidos que hay que hacer esa lucha? ¿Por qué?
¿Para qué? Eso también falta esa discusión, ¿no es cierto? Ahorita ya si declaran en emergencia es excelente medida, porque ahí van a pensar, ¿de verdad quiero? Y si desaparece, ¿de verdad me importa o no me importa? ¿Por qué me importa? Entonces, ustedes están ahorita, son la generación clave. Y, miren, a mí no me van a convencer, yo estoy recontra convencida, ¿no? Desde que he escuchado primera vez Shipibo, ¿no es cierto?, en 1990, he aprendido de los estudiantes con los que trabajaba, de los especialistas, ahí también estaba Elí, estaba antes otra persona, y de ahí yo he decidido estudiar más, y siempre mi tesis de maestría es sobre Shipibo, mi tesis de doctorado es sobre Shipibo, tengo ya años de años, porque yo estoy convencida, ¿no? Por otros motivos tal vez, ¿no? Pero yo estoy convencida, ¿no? Entonces ahora la gente está convencida, y por eso cuando declaren en emergencia va a ser bueno, porque la gente va a reflexionar, ¿me importa o no me importa? ¿Estoy convencida de que quiero que mi lengua se mantenga o ya poco a poco que se vaya yendo, ¿no? Eso es así, ¿no? Nosotros solamente no solamente estamos diciendo nuestra preocupación sobre las declaratorias de emergencia en ya hemos pedido por escrito. El documento está en el gobierno regional sí. hace casi como 4 meses, ¿no? Mira, qué bien. Ya está el documento ahí. Lo que nos falta es complementar el ejército, ¿no? No le voy a mandar a Heiser solamente a alisarlo a la cabeza. Tenemos que irnos juntos con esta mentalidad que estamos diciendo. Y qué bien, Pilar, yo pienso lo mismo. Este grupo, el año pasado fuimos solamente 11. Solamente 11. Afortunadamente este año estamos 20 en este ejército, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, si en este espacio no aprovechamos esta opción, en esta generación, la cosa se va de picada, solamente nos vamos a quedarnos en esta máquina, en los libros, en las revistas, en las vitrinas, porque ahorita nuestros hijos, miren, no están hablando ya el castellano. Eso hay que ser real. Sí, es la verdad. Eso falta poco. Entonces, ese documento que está adentro, hay que justificar, ¿no? Sustentar. En ese paso estamos, ¿no? Y bueno, gracias también por ayudar a la reflexión, ¿no? Gracias. Sí. Miren, cada vez que a mí me han invitado, yo he venido. Y yo no pido nada. Yo me pago mi pasaje, yo me pago mi hotel, yo me pago mi comida. Y si yo puedo, porque también trabajo, ¿no? Yo vengo, porque yo estoy convencida. Porque para mí el pueblo Shipibo me ha dado mucho. Y yo también tengo que dar, ¿no? Y bueno, también yo me preocupo, ¿no? Porque también voy viendo mi edad y digo en cualquier momento... y entonces, claro, yo quisiera cuanto más se puede compartir, mejor, ¿no? Mejor. Bien. ¿Quieres pasar a lo del libro pequeño para que ellos... Sí. A ver, profesor. Sí. Todavía. Buenos días. Acá, Llegué un poco tarde, me llamaron del UGEL. Ustedes saben de que nuestras instituciones educativas están en el proceso de caracterización. Hay muchas escuelas que no están consideradas como E y B. Entonces, estoy como miembro de esa comisión y me llamaron para firmar el acta de lo que ya tienen avanzado y por eso llegué un poco tarde. Referente al tema que estamos evaluando es muy interesante. Yo puedo analizar de la siguiente manera. Es que cuando hay elecciones, quizás no sabemos elegir a las personas. Simplemente porque nos regalan un polo o porque nos dan gaseosa y por eso votamos. Yo me acuerdo de todas las autoridades que ha pasado en nuestra región, el único que estaba convencido de la EIB era Ludgardo Gutiérrez.
él ha impulsado en la región el desarrollo de la EIB, en la cual hubo acompañamientos, pero todo ese proceso no hubo continuidad. Entonces ahora, a lo menos algún paisano hay que ver para que desde el espacio en donde toma decisiones puedan también hacer llegar nuestra voz para la implementación de la EIB. Acá en la región había un equipo de elaboradores de materiales. También ya no funciona. Podría ser interesante de que este equipo se pueda reactivar para poder seguir produciendo más materiales. Y lo otro lo que veo es de que habemos muchos directores, quizás no sabemos nuestras funciones y no estamos liderando la implementación de la EIB. En cada escuela, cada docente hace lo que puede. Entonces, como no tiene bien en claro las metas de aprendizajes, entonces simplemente cumple con su hora y se acabó todo. Entonces, eso también es lo que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante metas de aprendizaje. Entonces, nuestras diagnósticas que hacemos en marzo simplemente se hace como un documento administrativo y no es funcional. Solo para cumplir. Cuando viene Consuelo para hacerle mostrar que acá lo tengo. Entonces, es así que como no tenemos metas, no hay preocupación. No tenemos el norte donde queremos llevar a nuestros estudiantes. ¿Cuál va a ser nuestro logro de aprendizaje? Entonces, lo que puedo decir es de que muchos de nosotros hemos elegido esta profesión por vocación. Nadie nos obligó. Y por eso es que tenemos que desempeñar nuestro trabajo con pasión. Si hacemos con esta palabra pasión, ahí no te va a importar el tiempo. Lo que te importa es hacer bien las cosas, pensando en los niños y niñas, para que algún momento algún padre de familia a lo menos te pueda agradecer. Muchas gracias, profesor, por ti. Mi hijo avanzó, ahora lee. Eso es lo que se quiere. Entonces, eso es lo que más o menos yo estoy analizando de verdad. Hay que escribir, hay que producir. Yo tengo varios cuentos ya creados. Algún momento pienso socializar para poder, estoy validando en la escuela de diferentes aspectos, sobre todo el tema ambiental. Estoy haciendo también ahorita, por ejemplo, poesías rimadas, pero referente al medio ambiente. Son cosas que hay que ir produciendo, hay que escribir, porque si no, siempre vamos a decir de que no hay materiales. Nosotros mismos hay que hacerlo. Entonces, les insto, colegas, de que tenemos mucha tarea que hacer. Entonces, gracias por este espacio y bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias. Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias, profesor Gamaniel, muchas gracias a todos. Justamente lo que acaba de decir el profesor Gamaniel, ¿no? Hay que elaborar nuestros materiales. Por eso es que para la tarea que nos hemos tenido ayer, de elaborar libro pequeño, no era para copiar ya un cuento hecho, sino nosotros crear. Eso no significa que vamos a ser mentirosos o vamos a inventar, sino hemos visto acá la exposición de la doctora Pinar ayer, qué cosas y qué significados tenía. En base a eso podríamos crear un cuento. Para que nos demos cuenta, colegas, para que nos demos cuenta que hasta para pensar en nuestro idioma ya no tenemos creatividad. Porque justamente estos
estos materiales educativos son para crear. Yo ayer hice 2 preguntas y nadie me ha respondido, creo que y niño y nomás me dijo, y Conrique, pero no me dijo por qué ni para qué. Yo pregunté, el libro que estamos haciendo, ¿se puede ser para tercer, cuarto, quinto, sexto grado? ¿Qué dicen ustedes? Nadie me ha contestado. Estaban ocupando, creando, si hasta ahorita no terminan, imagínate. Si nosotros tendríamos práctica de hablar, pensar y escribir, ¿sería difícil? No sería difícil. Porque como profesores de primaria nos enseñan en nuestra formación crear herramientas pedagógicas, ¿verdad? Tener estrategias y esas cositas. Entonces, esto es un ejercicio bien bonito que vamos a leer o que vamos a ver. Si el profesor Gamaniel todavía todavía no ha hecho, ya está, mira, ahí está. Entonces, yo le pido al profesor Hilder que comparta su trabajo y que lo lea y que vaya mostrando, ¿ya? Pero todo en shipibo. La idea es en shipibo. Yo he visto 3 trabajos en castellano, ¿ya? Los que han hecho en castellano no van a tener almuerzo. La profesora Ketty ha preparado picadillo de paiche, ¿ya? A ver, ajá. Ajá. Sí, hakupira yuan que nato libro ra no ati panque, sino shinashon para tercer grado, para primer grado, para cuarto grado, para quinto grado, para sexto grado. Y kasbi no shinante y que no hauques que me nato hauki no sesión de aprendizaje atike. Neno abi no pico tiribiate ati panque o no pico te hake, aquí me se pregunta no yuika nei con hausike inferencial, criterial y literal. ¿Ya? Profesor Jorge Everhilder, ani llama letra ni boacara senan pico te ati panga. Aku pique ya no una te que para suave grado que no haga y que son. ¿Ya? A ver, profesor Hilder, jota. Bekentar ya nega profesor Hilder. Han pampa y representa en hapo que la profesora Delicia fue. ¿Ya? Y hapo que profesor Levis. Ajá. Ya hakurige. Ya, sinaya maga, matu timay managa. Ya, aku yang magiri, nong kayu, asya miswo. Bakit que na tote ati wa, kiri ka yo ati mas ko sana ko, ya, atera Nengnos be kata begasina ha o maki katir no piscina so ati bagote no ya caso en atua bia maga ai bagabra así que macarrón ensalada que y como pa que caso en atua so mo llama bagote atua mana me picas que bia que ya haskara yang tampa gasina ha o ma ati que ramara vina que ake be pico so eso ya ya ada bira nato ha grado amati ponte amari bigi nano yokano so ga ha mai itigi ha urto mai itigi amati agon ya neskare go ya reken para ustra kiri ga wang encuentan de na kimisha puya ga kimisha auri bire kimisha bumana ya kimisha chonka kimisha ate hai so ha uska so men sene mantiki yang ga no atau boradone para awang kiri ga no nato kati hai so vino mari ba 18 era até 13 pa que mataga as caso ra arriba hatiri buswage ima son sene magama 13 bisha as caso akari nato ya wish bina te kaniga
hasta pero no un antimari tu atacar no caigo pichicho no na tomahano resignado va el título hari nata ya vis bina isa matari ya Karina. Keren. Ika hakuin tora makai yo lagi. Yang habis ko master sih. Deskare. Rekan habis. Honi rongki hawan cai betangkai lagi yang rebon miski. Ya, neno dibuj kuri kai hawan cai betang yang rebon. Apa kau wisai lagi kaki shiro son usa baingan lagi. Ya. Dibuj kuri ke hahaha ya no ah udah eso no sipe boshiro caso que que más a chai tenga no ya mo ochucha caso honi ya bisbina himin pania merai ya o sea honi honi ya individuo tenga ya bisbina pania ya mera son hawan chai neska ke yo yai na tohi na pare repina awe ake ya hay vina itenga ya haska hawan chai eso repi kinai ya non te repi tenga maska ke chai upare har chini ano son avira ya non te ribongo puni kaison hahoni vina tsakai ma te chere que tena ma palito isar honi age ma ora budi bikai tena kas ma uno caso ma semeante ba ya honi tinga he vina tsakai no han chai chia ka di maska ke tsaka vina non te na pom paketai no asma vina paketai ma na tsaka rasa ke no ya as caso hawan chai butabi vina hati bin tekai ya ada kai kakak se mua teneti ati paya masong hene tsaka bekonai no ama vina ke yo ama hene tsaka bekonai no chorong ni kan nengko ya hai rabane ka dibu hai no hakiri binonte nane son kikiange osang bekonai askare askate pokau miskias moasobon hobo konai hoketia ya pabua hato aima so ya pias tanti bekonai hain ke tenato cuento ¿Ah? Bueno, nesca senante ati pange hakuma iti que non chai butano haskata aquí no ati que no yokai no mato mai maton chai buta verificar haskati que un matas de hakuma iti hakuma ni no haska que bueno yo iti que va que no y finalmente ni iti que no vena hakuma chai que no shiro ati que iura cha no vina teca ma no Aska que bueno reflexiona más piscina mamá ya ajá askara Mesko ese shina bu pigu tahe ba ya bueno, y cómo hasta how grado mesmo no amatate pues primer, segundo grado, tercer grado. Yo creo que sería esto para todo el grado, porque el niño va claro, depende cómo lo hace. Sí, según cómo el maestro lo presenta. Uno para de manera de reflexión no creo que esté malo, porque es parte de un consejo ancestral y está bien. Ya. Yo casi como este para más saber la verdad. Las preguntas, si yo quiero trabajar la parte literal o solamente quiero hacer preguntas de manera oral, yo lo tengo que hacer ya por gradualizar, ¿no? Dependiendo. Ya. Ya.
pero Hatirro me digan que es más para tercer grado. ¿Digo? Pero la profesora Consuela, la profesora Delicia ni yo que no graduante Atipang, ¿ya? Por ciclo. Avellanes. Ajá. Nandor hake. Ajá. A ver, Jota. Nandor hake. Haku yamu gre. Yamu bin pu na re mo yang tang ka shon shina hina ke raka pare no shina ne. Iston activirus mai ge go. No ba ke te ninka pa ni bo shina ta na bo ha utse ninka pa ni ge wa uno wa GPT ka. Yo. Ninka no ku na re ge. Yawa ranki musa. Ustera ba kan ha ui nei. Ha ui ui na to yawa ranki musa. Ha te haribu ni yu ye. Ha una me yawa ranki haskara ge musa ye ge oi. Un haskara musa ye ting hai oi. Ego. Hai so na anga istre imar ge na to. Ha te mayu yang ke bote wa contra ha libre contra carátula, recontra carátula ha libre. Yawa ranki musa, autor ini yu shipi bokuni bo yarina cocha Perú 2025. Nuska tai bote oi. Nuska que chegou akari dibujante matsege. E garben apa quem se acaie. Nuska mato yo acham pariba. Nuska quem vai que eu rapo o ciclo mente que chama tinha. Cago. E runki ai que kabur vititia. O stiu rayusan. Ha un baba bubutan nut saba tai kaburi mas map tai bunai bui. Yo sama kakimbi uina runki ikaige. Kaburi wisutina rakata. Mashin. Mama putas bachi aqui. Hai mau takari bai mai, ribu buya. Hayusan nuskati yuyu ikaige. Hai ison ki agai mi abuna makin ibu yusama. Aki. Hamun tang cipumangki akaige. Res adigi. Mashin rakata igu tengo. Haskatia virunki hayusan siu iritaige nuskati. Adi. Iki. Awisi in hamaribia no. Bababu iki hai yak kata Muhammad taswe. Tai cipuma akas. Rampari bukamu bababu. Hakuma isiu iki. Hai ha discusión hai ga. Na ke rampari ga, rampari ga. Aha, haskati kopiang hari. Baba bom son uin kana ronki ikaigi. Yawa ranki musarus kikian kin tau cipu mahamata. Hai think hamata isi we. Haskabai na we. Tabu chua. Chupuri bie. Haskata pekau ronki. Hayusan itan hamu baba bubutan. Nutu kanai we hai we. Ini deh. Yo ke we. Nutu kanai ki musa tsekai. Kaburi biti habiri. Haskata ronki hau biamabi vanuri bikanai ki haton sobon bui hoyo bikanai. Hapu kau orang aki hamatun yuyu hakun ra ibire matro onai apunte kau hai ra aki nama hui go buchiki moraleja ki. Hati anon hui moraleja kai hai go hau tiabi ronki ki hau ki anos pu matiabi ratan tima. Ui chamason itan China chamason tebu peute. Hai ya China mutiwi ge hanato chini aka. Hatir sang aku ichavirus irak kabano. Ya, ¿qué tallas me cago, profesor? Ini yo. A ver, profesora Carla. Mira, más que yo que jugué. Ya, ahí no encanta. Ya, nato libro grande en que era no adivinanza, trabalengua, buiwabo no anke. Ya, ahí era más hábil que. A ver, maestra. Ahí subimiate que. Ya.
Nakuyama kere, colegas vos. Bueno, Rama Natran Anke, Bakish, no, yo que bacana, cuento. Naska na to tonun shuku inenge, naska ken dibujo narige. Tonun kaska. Ya. Ton. Nakun. Ya naska re. No, ¿veis? Ya, a ver. Mas kung ay bata, tonun shuku ini, naturke, tonun intina, natuine, ya. Ya, naskara ini kako. Ustiura yama kirunke, nete raba taitia, tonun shuku ke, ratere se usha, istunaike, kiki, aki, ani paro unankasi shinayabi. Hainshon rabe rangna neibo hato yuyaiki. Yara ani paro unanka shure pano. Hakire yuyika naira ninka ninkaila. Habo ikumbrasi haki shiruru usangrus kanaki niskaki. Usanganekanya. Hawe unama bershurabida. Ani paro unankasi usangane. Ikashbi ha tonu shuku shinan nama yamaiki. Hainshun shinan tana ha tunuska akin yuyaki ha ki shirabu. Matun shinanaki en atimaiki. Matun ra ona noshkiya mahain ikuntia. Yara mato kuska maiki. Yara mato kuska maiki. Enra no kunshina na kuska hawo kebo ate pankaki. Hatianki ha tonu shuku haskatar ani paronko kati benai pekutaiki. Ustiura nete bawin bobetan no kwana naiki. Ha bawn yoyaki niskaki. Tunun shuko hawa kishkurgi miaite. Haskatas ani parongo no kote una na huni benairikia. Aki ankaiki ha tunun shuko. Miaki ani parongo kakasai. Noara hain ite. Moi, tsusinetia hain noas moi kati kantia. Ikashbi, ustiura hawe ke miayuibano. Miara nuiba gar uchoti yamaga. Usandrike. Umsadrike. Hain no koti. Akin ha bawi mayuyaki. Ha uchu maika ike ustiura bawi. Shunta ko ha yuyaki. Mira ha name nunu shama nishin panyabu piti yamaka. Miara mishkitini bikante atipan. Hai noash mwabuka naki parobo wino baine. Tagbo itanribe ani hiwibu. Winaki onsanti. Winka naki usanti queen how no bira kani hai kai ki ani paro mwaka ya nokukana hatia rabu rangna naibo ha ki shiro ibakana bo ha akin shinan kana ki nuska aki how no bira ha tonun shuko ani paro unankase yantana itaibute muara kai baka ani paro unani ba ha bawin bubuta akin hato yuyaki wustiura yapanishko ha tonun kai uimbashon matoshina nei nun kiki aki usain bata kiki ani shinaya ita
kushi kaiki y shunshina naiki hawitsa tuno yusi chatanishko. Hainuar uniska naiki haki shiruar itan ribi hatun ribi bawin ubutan kashu ani paronanti kumbi kayamar. Haskatar hatonu shukoki ani paronko nukutaiki hainuar raro shamaikaiki haunshinana hawake bonukwar. Iraka. Hain cámara sigue nato. Ya, icha será que how grado no janes na yuya mag how grado me iti que janes na. A quinto y sexto maestra, ¿no? Porque más nanko y que reflabra y ya. Hay tsoa más. Ajá. Sí, uno jutamia, jue. Jue mi acá cama. Aquí jue, ajá. Ya, a ver. Bide acá mata oi ma bano ikas en kuyo amege. Nato de no con kirika makushko. Haun handerige puya caballo. Sika ra kiki mutsai ke ikas verán. Sika ma parige lápiz nirsan apa kadige. Nuskare neno ustiura natoronke ikaige. Isara ma rabu badi tia baku isini pegote. Hanyi tingke isara ma baku yakata pushiko betaro isina unanti. Habicho, ai bubaku ikutiaronge. Haun tita butan papa kiki ni rato yung ganege. Hanyi tinga tita butan papa. Haskara ko pironge. Buyo se hene maitia. Nutu shabatay. Buka na ige. Paunya hema. Unanya bunay. Hanyi da nenu rai kema. Anato non tem bui nutu shabatay hanyi habira bideke nai ko ibida. Nuku. Hata hai buking kaira. Ha nutu unanya bunay buking kaira. Mura ganay. Nato paru muas. Ha hene caballo picote. Hanyi kamara ikikay. Y caneno de más hay jaira matojene jaubira continúa en stand-by. Ya, a ver, toma más. El profesor Gamaniel, ya. Para tercer grado. Ya pues. Tercer grado. Hay que hablar de ciclo, maestra. Ya, cuarto ciclo. Ah, ya. Protocolo rasa con imam aja. Haskell isa yuyers. Natorige viso ino una shema va que bon te has que recopia bon un anti china rakari ya viso ino yura viso onsa ino sina ikas pimis ino que uta tombi no mano vai viso ino onsa a un tanque de hati gasbi haki raku ganai alguém mais de abainai sina ison manan kini beraha sekarang ainda sina ida mapari manan kini benai dige na enu gar masina siga cai koni bon uchite bero pene sertaani nami pie ikas hati unang kesiguranga hati ada mangshina hinai usted ahora honi vinoni así que honi yuin te cuento de verdad así que kamari vika vison que akeneno suison dia ginga handia kakaginu akaya wiso ino keuta inikagi onsa hatengi hunima hatebi isto ihui diki diki gete onsa gete ha nato iashu ikai shitate haingi huni churu na yama ha hunu tsaka ha hunu tsaka ngage wakina bangi wa huni shina na gimora vika igiso hanato hawan kamari ha suige hiwi poyama wakina wainaga ino biama kikin kapo
Ya, son más que acá, o son que no ayuite que. Huay kama wen, acá wen, mato acá que escare bigen. No kunari que si kama pare. Ya, ha eri que ha nea, wamu bakirano. Ya, wamu bakirano. Era uno buhabira kama que kervisha, así que nato en contra cara. Neskake, neskara satiri contra carátula. ¿Ya? Neskara. ¿Ya? Contra carátula. ¿Ya? ¿Ya? Ajá, contra carátula en qué año. ¿Ya? Ajá. Askara. ¿Ya? Y ahí nos fue mua, Javira. Ustiura nete yang tampak keronggi iki wamu bakirano haun papang kenason deska kin yuiki. Mirarano yuiti meira iki. Minta imparong ku kakasi ia mau. Haira unsaha wiki bohake akin akaiki. Haska akin yuyabi wamu bakirano ni haun papa usan resaiki. Wamu bakirano haun papa yuya shina naiki. Yamu kiri sama, habu rauna naibuta, bu naika aiki. Kasung hato yui ha kasung hato neska aiki. Chan shukubu, paru shita no bukawa. Habu hakuma ira yui keiki ika naiki son, nubi uinti kupi akin hato akaiki. Hanete wamu bakirano usayama aiki. Shina naiki. Nete sabata itia. Ikama. Nengan luka sari. Drama parisabai. Ya. Ikabe. Hanete wamu bakirano usayama aiki. Shina ni. Nete sabata itia, nete shoko, wistira borusane, hawikiativo napotaiki. Haska atana, o haskatar, muskobura hake huigo, haska atana, nete shamanas, pico taiki. Kikin iston nono aiki, tsun uinamabi. Kakin uinarungi ikaiki, musku hawikibo, unyos mahawikibo, mutsa, usante kiska, onsa ita musko huni buribi hato una bainaiki. Hau no kairi mea akin akana paro nata ni kairi ke akin hato akaiki. Onsa ke paro ra onsa ike akin akana ikaiki. Era rake yame rano ita kushi dike akin hato akaiki. Kakibi kiki unsa ita ani wiso kapabuchi aiki. Kapatanchiba naiki. Kiki ni rata taiki. Kiki hawiki bo buchi kiki unsa hawiki bo buchi bai naiki. Hain son shina naiki haun papa haskara hawiki bo yui katitai. Eno iki mankuywa. Haskara murabi karusaiki. Ucha tiambo wini aiki. Pitin ribika aiki. Haskara murabi kushi shinabias karusaiki. Haskashon akaiki. Wamu bakiranoni. Shitaki aniparo. Nukunki uinarungi ikaiki. Hakis kahuni buribi. Hoi homo. Haunoski mehoi aki akanaiki. Nino makasha huki aki hato akaiki. Haskashon, haun yura uinarongi kaiki, kikin hushishama. Mwakikini ita haun, mwakikini haun, how tsigenato? Haun puskan churish. Unaya marusaiki. Kikin vasibira parunatasrubi. Vakira no pikotas mwayusi nukutaiki. Haskashon, habiribi, hanwakibo ita hanwababo, yuikatitai, haskashon, aniparo, shitani.
¿Ya? Para quinto, para quinto ciclo para arriba. Porque es usted reflexión ávida. Hasta secundaria, viste, atipanga. ¿Ya? A ver, son grama hace que ayuyo a tengo que ir a no y que ayu más que matien. Ajá. Ya. Ok. Chivares no ikaw natura no buhay hati nato siya kukera no foto tsikay haskaron cada uno nato de que profesor Hilde ninte ati kopi nato itahaani rama no angkay. Ya. Hasikura no fotong no informe bumay. Ajá. Ajá. Feria sikura no angkay vakish. Ajá. Vakish no feria sikura angkay. Akung gaya. Aku rai tiati pangga. Nuskaso no escaneaso no ani jama. Ati ke bigay gay uta. Y hasta no es cara, no pico, tico pica. Ada tongkali. Ya bueno, nuestro hotel te para ambientación y ve aquí. Claro. Cada uno caso bastante poco. Hate hako de video que nato Janet, maestro, nato crack de ugelo, aquí en la ciudad te digo, no, que no te hace para no aquí no eso. Una china muy chiquita. Ariel. Ugelo, Ariel. Crack en hato, señor, sí experto y lo. Este es un cuento que he sacado de uno de los Tírica, es un cuento antiguo, y aquí está la persona que narró el cuento, ¿no? Y van a ver por qué me gusta este cuentito. ¿Sí? ¿Alguien quiere leerlo o leo yo con la bola? Yo lo leo, pero me voy para allá, ya. Vas a ver, porque la letra es chica. ¿Puede ver? A ver. A ver, van a ver por qué tiene que ver con los temas que estamos tratando. Hizo aquí lo de Cacho, un pánico, usted la aire. Hanuku tanete, trabajo que arroje. Cacho boca la hizo de todo no puede. Hati aquí, ha aigo habi tujuko, kota kana, vano taige. Ha boca la pecao que, viso ino, isa kutai. Hizo ino, isa kutai. Viso ino isa sere. Ha boca la pecao que, viso ino isa kutai. Viso no isa. Viso ino isa kutai. Viso ahí le falta algo. Viso isa. Ahora entendí. Viso ino kuta kuskari biki kaiki. Diki. Riki. Hati hakuta itiangi. Aiba. Mawa iti. Mawa itiangi. Viso ino isa waiki. Washki isabi ino aiki. Ino shonki aibu. Ino shonki aibu kiai. Hati abushu, uinga narungi aibu mwa viso ino kiai. Haskaraton, ratutas, mwa hakiribi, wikanaigi. Alejandro Roque, ILB 1979, a las 10 de la mañana.
Mira, es la mientras la página profesora 10. va hablando, por lo que dijo, nosotros vamos a presentarles un audiolibro que el profesor Eli ha grabado, ya del ILB también, del Quírica 9. Se me ocurre algo, maestros, a ver qué me dicen ustedes. Ajá, antes que discuta la doctora Pilar, se me ocurre algo. Yo sugiero que terminen bonito su libro, ya, que escriban bonito, que practiquen y que cada profesor va a narrar su cuento. Lo vamos a grabar y lo vamos a tener en el archivo como material pedagógico para todos los maestros bilingües que quieren escuchar. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una sala de grabación, ahí cada profesor va a venir a grabar a su cuento, pero con su voz, dándole vida, ya, a su cuento. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Matón ya te qué? Ya, no, muy hakun llama que matón isha, porque matón una que tengo, matón ima, matón maquebo, matón 20 que, hascaso, no pico te copi. A ver, vamos a discutir acá. Bien, entonces la mujer, ¿no?, escucha al Wiso Ino Isa y le imita, ¿no es cierto? Le está imitando. Y el Wiso Ino Isa también hace como el Wiso Ino, dice, ¿no? Yiki, yiki, yiki. Okay. Y la mujer imita, y de pronto viene el Wiso Ino Isa y de ahí, ¿no? Ino Aiki, ¿no? Vierte en Ino y se la come a la mujer. Se transforma. ¿Ven alguna similitud con lo que estaba hablando ayer y hoy día? ¿Hay algo ahí? ¿Qué cosa? Ajá. Bien, ¿no? Tenemos estos compuestos, Wiso-Ino, y luego, en base a características del Wiso-Ino, se usa para formar Wiso-Ino-Isa, ¿no? Es un compuesto complejo, pero ahí hay una metáfora, ¿no es cierto? Estamos usando un Wiso-Ino para caracterizar a un pájaro, ¿no es cierto? Y la mujer está que le imita, como que tal vez se burla, ¿no? En eso viene, pero se convierte también el Wiso-Ino y se la come. Eso quiere decir que, además, ven esa relación entre la metáfora que se convierte en realidad, ¿no? Como que la metáfora también tiene algo de verdad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y después tiene que ver con otro tema, que era otro tema de hoy, que es el tabú, ¿no? Se debe hacer, ¿no? O sea, la mujer se está tal vez burlando de ese y finalmente se convierte en el Wiso-Ino y se la come, ¿no? Ese es el tema ya de tabú, que es otro tema. Pero me pareció bien bonito porque tienen una metáfora, y luego la metáfora se vuelve realidad, y la mujer, por hacer algo que no debe, sácata, ¿no? Bien. Vito, ¿quién maneja? Awal ngi kai gi nana tipi bai ni on pas ngi kai ka so ngi kai gi ngam pa ke so on pas ka sa gi atti ko mai ke ter gi nani so sti kai akai dia ti ato shekes ka ikter gi akai gi un kristal gi istodi swati na bai so no ho kai vida bikas Haskaka teologi, ustira tayo libichogi, no nuai. Kanua mapuda banjindi, awaga tunga dita. Hai noski kushi buena bukona ini. Awaki kushi chaira kai. Haskara isongi, awaga, no lama kaya ane, besar. Lamara, ya kaki nanti kopi, kamu pas kalau kuning ke tas, sinaku kopi. How? Awak kopi kopi baik lagi. How lagi? Awak lagi. Kalau kau dia sih, awak bukan gua, awak ibu lagi.
Solo aquí Dios macha cae. Ahí está la pregunta inferencial. Oni amang rikan. Oni rongya kai masih paborne rikan rikan lagi. Rikan rikan ni rongya kai. Oni rikan. Oni onaya malusai. Onaya masongi. Oni rika ninja. Ninja vironggi masih kusan wajib. Was ikut tai uina ronggi akai amama mapai na waike. Mapai wai na ikangi rika iwo ninja. Ninja ronggi akai haun rika rasa kana waike. Rasa kana waike ronggi akai rika kusati wo wongi. Hata wongi ronggi akai rika kusati wo chishate waike. Woi te chivangi ronggi iwo no kuya maike. La toima de Evaristo López Magni Mayuya, San Francisco Juan. Rambara, Matoyaka, Ninkaki, Nanti Bupi, Nato Yukamo, Nato Akai, Pascaro Boninkatas, Shina Bupi. Haura no Bipuni, Shikari Kambainaki. How it is only Rika Nagi. How it is casual, I'm motivation on a Nagi. I'm a monkey, Rika, how the sky by Nagi. Huni handirongi kagi Juan. Hamirongi kagi Maria. Hate hatong bobo bakranongi kagi hang papa hanubi aka Juan. Hate honirongi kate hang baku utang rika yumudai. Ustire yamuki kabuko naigi rikani. Kasonki aka naigi rikani ngangi. Hari kaso nini patambuso oina rogi kagi ani hawiki ikari empanya. Mapo kiri oina gi kagi jukia bonunku itaku tsashi wain. Hati rogi kagi ha aibu ki yuyu igi. Uni mera noi bati itai. Hari no batu kaki yuyu. Hani so yukawa igi. Autiva de tere, aqui eu até. Até eu e aí, eu cara não vai ter aqui. Até aí bom, eu ia ver. E ele tinha casou com tomar de tere. Não me vai. E que é nem aqui aqui. Até vai com que chora. Aqui aqui. Até que nem eu e aí. Haskara ikan rang dia bin mati. Haskara tanah ke aibong yui di biaya. Uca yang berusung hatoro ikan ni rit kan berpori. Aki kai. Haskara taski ahoni kai. Aibong yui bertengku. Rit kan berpori biaya i jaya apa? Haskara konfirmasi. Haki di biaya sung di biaya anu ditora. Atora ikai. Oro gitu yura ya gitu. Hati yang ai mau ikut dia ini. Kosong kiu ya ini. Na totoga mi angi muta bici pitang. Kuyu ke pitang hau biu ya mani. Hati yang ya one kaliba ini. Kasong ki ai mau yu ya na tiskagi. Ini amu muta pian. Kuyu. Biar kita kaliba ini.
Caso de aquí, aquí ya para ir con tu Nendo rabu usura, que a mi batu, aquí acá. Hay con ascali, única riba. Hasta que manata la y rabu usura. Rabu usura se no te aquí, y cuica. Hasta hay con batu la y casi batu y sama y cae. Rabu, hizo un chiste bacris. Estirami, un sacabun. Hasta ini kaya pa yang wakil atau noko ribia ini jika ni bukan tu dia. Noko ribia tu you ya. Mora balik dia senang di batu. Mora bukan lagi bukan. Ini dia kai. Hati yang muni kai ini hak kiri dia semua. Kasong ki hamu kami di you ya. No bakal ya pa yang bukan lagi. Harang bukan kai. Haskara isola mundi dihak. Aquí acá ni hati ni haba ke ni katai hani katas ki haba 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 songi haba ke atau puktai hati ya pai bong atau doku saya pai Ramana matong ya kaki kaki nanti kopi Kamu atau akhir pas kalau meningkat tas sinam big How lagi kaji aku di tangkap kami so mungkin ini Rikan katiin, how ki rikan rika lagi, how keskahisa rika ini, tapi karena apa? Hari no trabajo matoi tiat paga hai na vidyat paga musko ha di biranato no ite budi birai pani di boka nai dia hati chana hua ha ko pigerio ye no acá pokora no habira que maton kiri que chico maton hai tanan habira te copi otro tema o avanzamos con el libro grande con tema María. Mejor que acaben su libro. ¿Acaso el tema? Yo el tema y ellos van. Ya, okay. Aquello no encanta no libro pequeño, ¿ya? Así que te no aquello más Renato no libro, veame, Gabriel ya están los papel cartulina, ya Simón ire, no marón ibuke, hara habi di binoage nato te andi sama no pico te copi. Suya te chico di llama no era suya que se galleta no termica se Arne Gabriel refresco no hay sí por favor nos han dado galletas sin agua ¿cómo es eso? En la mañana daban primero chapo después de media hora pan después venía la sopa después venía la cuchara, por último vino el inguire. A ver, ¿ya? Refrescos que tomar y terguía. Doctora Yui, que camargo, mato, 20 años. ¿Tú estás haciendo tu libro, amiga, en tu idioma? En tu idioma. Claro, acá hay materiales. Ya has visto, castellano. Ella es estudiante de enfermería de Cayetano Heredia. Yo no puedo hacer porque equipo de investigación de la doctora, del doctor Isat Alba. No sé dibujar. Ya. Miren, el tema de hoy, porque estamos hablando de sociolingüística intercultural, ¿no?
Sociolingüística es cómo usamos el lenguaje en la sociedad, ¿ya? En cada contexto social. Intercultural, porque vamos a centrarnos en una cultura en contraste con otra cultura. Vamos a hablar de esta palabra que se llama tabú, ¿okay? Vamos a usar esta palabra tabú. En el cuento que hemos visto, el cuento que les compartí, este chiquito de Wiso Ino Isá, ¿no? La mujer hizo algo que no debía, ¿no? Están diciendo que nos estaba contando la profesora, ¿cómo se llama? Delicia. ¿Qué delicia? Okay. Nos estaba contando que antes, ¿no? Daban consejo de que no hay que imitar a los animales, ¿no? Que puede ser peligroso, ¿no? Y esto es lo que la mujer no cumplió. La mujer estaba imitando, tal vez burlándose del Wiso Ino Isá, y luego el Wiso Ino Isá se convierte en Wiso Ino y se la come. Entonces vamos a hablar de esta palabra tabú. ¿Quién tiene familiaridad con esta palabra tabú? ¿Alguien sabe qué quiere decir tabú? Muy bien, sí, algo no permitido. Ah, no, ya, ok. Algo que no se habla. Exacto, algo que no se habla o que no se hace, ¿ok? Algo que está prohibido, ya sea porque es peligroso, porque es inmoral, porque es demasiado directo, por diferentes motivos, ¿ya? Y entonces eso depende de cada cultura. No todas las culturas consideran que lo mismo es un tabú, ¿ya? Entonces por eso es importante también para la cuestión intercultural. Entonces acá tenemos una definición de tabú, por eso acá está, ¿no? Que no quiere decir, ¿ya? Entonces dice, el tabú es una norma social, una regla, ¿no? Una norma que nos da la sociedad, que prohíbe decir ciertas palabras o hablar de ciertos temas, ¿ok? O hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablar de sexo es un tabú, al menos para la cultura mestiza. Uno no habla así nomás de sexo, ¿ok? Es un tema tabú, ¿ok? O alguna palabra que no se dice así nomás, ¿ok? También puede ser una palabra tabú. O algo que no se debe hacer, o que hay que hacer con mucho cuidado, también es algo tabú. Entonces, vamos a ver un poquito más. Bueno, ya hemos visto el cuento, como aquí la mujer no cumple con uno de los tabúes. Sí. Sí. En una oportunidad se fueron especialistas de UGEL para monitorear simulacros de sismo. Ajá. Y en la escuela no estaban realizando. Y un poco preocupado la especialista le pregunta a la profesora, ¿pero por qué no lo están haciendo? Es que en la cultura de ellos es provocar algo. Y por eso es que ellos no lo practican. Excelente. Entonces, qué interesante. cuando uno desconoce, de repente puede pensar de que simplemente no lo quiere hacer. Claro. Excelente ejemplo. Claro, entonces para la cultura mestiza o la cultura occidental, uno debe hacer simulacro para prepararse, para saber qué hacer en caso de sismo. Pero para la cultura xánica, si hacemos el simulacro, estamos casi provocando que venga un terremoto, que venga un peligro. Muy buen ejemplo, ¿no? De cómo puede haber ese choque cultural, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería un tabú, ¿no? Para ellos es un tabú. Exacto, sí. Bien. Entonces, hay tabúes, el plural de tabú es tabúes, ¿no? Hay tabúes lingüísticos, o sea, lo que no se debe decir, palabras que no se deben decir o temas de lo que no se debe hablar, ¿ok? O hay que hablar con mucho cuidado o solo con ciertas personas o en voz bajita, ¿ok? Puede ser considerado ofensivo o puede ser vulgar,
irrespetuoso, demasiado directo, ¿ya? Por ejemplo, en la cultura mestiza, uno no va, y peor en Estados Unidos, uno no va y le pregunta a alguien, oye, ¿cuánto ganas? O sea, es como, oye, ¿qué? Eso es demasiado directo, ¿no? Si yo quiero saber eso, tengo que hacer preguntar de otra manera, o cuando ya tengo mucha confianza, ¿no? Pero no es algo que uno pregunta así directamente en esa cultura, ¿no? De repente en otra cultura no hay problema. Bien, también tabúes conductuales, ¿no? De la conducta, lo que no hemos visto, lo que no se debe hacer, como ya hemos visto, ¿no? No imitar a los animales, no hacer simulacro de sismo, porque estamos llamando al sismo. Eso sería un tabú conductual, de conducta, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, si tengo un bebé, qué cosas no debo comer, ¿no es cierto? Porque le puede cutipar a mi bebé, ¿no? Eso también se considera tabú, ¿ya? Entonces, todo eso es bien cultural, por eso es un tema muy interesante, porque es muy cultural, ¿ya? Y hay que hacer comprender que cada pueblo tiene sus propios tabúes, su propio sistema de tabú, ¿ya? Aquí como ejemplo de tabú, miren qué interesante, el tabú del incesto. Por ejemplo, el incesto es considerado un tabú. ¿Quién sabe lo que significa incesto? ¿Qué quiere decir incesto? ¿Alguien conoce la palabra incesto? Incesto. Sí, exacto. Es cuando uno tiene relaciones sexuales o se casa con parientes cercanos. ¿Ok? Eso es un tabú, ¿no? Pero también el incesto, lo que se considera incesto, también depende de las culturas. ¿Ok? Por ejemplo, en la cultura mestiza, ¿no? Casarse con un primo o con una prima puede ser considerado incesto. Pero en muchas culturas indígenas, y creo que seguro también puede haber sido shipibo en el pasado, ¿no? Por ejemplo, entre los Amahuaca, ¿no? Uno podía casarse con algunos primos, pero no con otros, ¿ok? Por ejemplo, la hermana de mi mamá sería mi guata, ¿no? Para un guata, ya. Si yo soy mujer, yo no me puedo casar con el hijo de mi guata, porque eso es prohibido, es incesto, ¿ok? Pero el hermano de mi mamá sería no con coca. Con su hijo yo sí me podía casar, ¿ok? Entonces, no, en la cultura, en muchas culturas indígenas, primo, prima, depende, ¿ya? Depende de qué primo o qué prima, ¿ya? Si es, por ejemplo, los hijos de la hermana de mi mamá, prohibido, incesto. Si son los hijos del hermano de mi mamá, sí se puede. Si son los hijos del hermano hombre de mi papá, no se puede. Si eran hijos de la hermana mujer de mi papá, sí se puede, ¿ya? Entonces, primo no es igual que... o sea, es muy diferente lo que se considera incesto. Por eso, por ejemplo, yo creo que los Amahuaca, su idioma ya está desapareciendo, justamente porque creo yo cuando ha llegado el choque con el mundo mestizo, les han dicho que está prohibido casarse con primos, pero todos son parientes, de alguna manera son primos. Entonces ahora ellos se casan con gente que no es de su pueblo, con mestizo, ayáninca, xillaco, etcétera, y la lengua ya no se habla. Ya hablan puro castellano en la casa y la lengua se está perdiendo, ¿okay? Porque ya casi ya no hay matrimonios entre amahuacas, ¿no? Por un entendimiento equivocado de lo que era la regla del incesto, ¿ya? Demasiado, pero el idioma en la casa ya es castellano, porque si uno habla xánica y el otro habla amahuaca, o uno habla puro castellano, entonces la casa es puro castellano. Entonces, hasta lo que quiere decir incesto, hay diferencias entre culturas, ¿ya? Los tabúes que tienen, por ejemplo, que hay entre los shipibo, de que no se debe comer cuando uno tiene un bebé, es algo también propio, también tienen otros pueblos amazónicos, pero no es un tabú que tiene la cultura mestiza, por ejemplo, ¿no?
Y algo bien importante que tiene el pueblo shipibo, que sería interesante actuarlo de repente más tarde, la relación del hombre con sus rayos, ¿no? El hombre con sus rayos puede ser suegro o suegra, ¿no? Tradicionalmente no se hablaba directamente, ¿no? Ese era un tabú, ¿no? El tabú de un respeto especial al suegro, a la suegra. Yo no me puedo estar hablando o contándome chistes o nada directamente con mi suegro, ¿ok? Eso es algo bien interesante del pueblo shipibo, pero creo que ya no se practica, ¿no? ¿Alguien practica todavía esto? ¿Sí? ¿Practican ustedes? ¿Sí? Ajá. Mi mamá era hija única. Ya. Ya. Y entonces mi abuela, por ejemplo, teníamos gallinas, o mi abuela tejía. Y mi abuela, para poder referirse a mi papá, le tenía que hablar al Honsh o al Atapa. Al Atapa. Entonces, al Atapa le decía, ¿no? Para entregar su masato o su chapo, lo que fuera, ¿no? Mi bueno y desapareció, y mi mamá, mi abuela ponía en la mesa, pero le decía a la gallina. Porque no podía hablarle directamente. No estaba presente. No, por más que a veces esté presente con el esto, puede, claro. No se podía. Claro. Claro, aunque esté ahí al lado tuyo, no le podías hablar directamente, ¿no es cierto? Sí, eso. No era la distancia. Por ejemplo, no con tita, no con yo ranga te honse aquí. Te honse aquí bueno y zapare se llama upa aquí no con tita be yuikinga no además que te mi bueno se llama aquí no bueno y zapare se llama campa no. O sea, cosas que a veces no entendía. Vamos a practicar, a ver. Tú vas a ser el yerno. Ya, yo el yerno. Tú vas a ser el suegro. El suegro. Tú eres el suegro. ¿Y quién es tu abuin? Ella. Ya, ella es tu abuin. Ya, ahora tú quieres hablar con tu suegro. Quieren hablar, ponerse de acuerdo para ir a pescar. Pero no puedes hablar directamente. ¿Cómo harías? Están en el mismo lugar, ¿ah? Entonces tú quieres decirle a tu suegro, mira, ¿por qué no vamos a pescar en tal cocha? Que me han dicho, a ver cómo, pero actúen, quiero que actúen, a ver cómo era. Por ejemplo, acá tengo mocaba de masato. Ya, pero actúen. Yo Chay ama que me No, tú eres el suegro. Él quiere ser Aimbo, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Aimbo, y tú eres el varón. Vamos. Aimbo y Kasai. ¿Por qué así quiere, pues? Y punto. Ya, a ver. Yo voy a practicar lo que hacía mi abuela con mi papá. Ajá. Ok. Así. Para que comprenda, pues si no, nunca van a comprender. Eso. Ya, no que yo iba no que yo ramsco. Ya. Y bueno, con papá. ¿Y sabes qué hacía, no? Se iba así. Ni siquiera le miraba, ¿no? Ni mirar, ajá. Y acá al costado de un perrito. Un perrito ahí. Pero le decía. Ni siquiera eso. No está diciendo la gallina. Muy bien, ajá. Ahí está. Pero si estaba tu esposa ahí. Y si tu esposa estaba ahí, a la esposa, claro. Pero si tu esposa ahí, le puedes decir a tu esposa. Ya, ¿cómo era? El perro era como si fuera mi hermana o mi hermano. Ajá. Entonces le decía te reemplaza. Lo mismo como dice, lo mismo como le dice la profesor, ¿no? Igualito, es limpiar el tazón y no le ve a mi papá, no le veía, sino le decía, bueno, mi chay, apa de que no le mira a mi abuela, directo a dar el tazón.
Y tampoco no le mira así, sino voltea a un lado. Voltea a un voltea. lado. Ajá, y toma. Y no lo acaba tampoco. No lo acaba. Pero ahora los jóvenes ahora le dicen a su suegro, oye, huevón, ven, toma. Así le dicen. Pero en mi caso, Préstame doctora, plata, todavía le dicen. pero en mi caso creo que la cultura cambia, no sé cómo será. A ver. Mi suegra prepara, uy, no me sirve nada. Tiene que esperar todavía, Ese es tabú. Ahí está pues. para que autorice, sírvale a niño. Ah, miren, ahí Uy, está. llego varias veces cuando se va a mi casa, no, pucha, ojalá que no me esté escuchando mi suegra. Interesante. No me sirve, por respeto. Ese es tradicional. Ahí está, Por pues, respeto, ajá. pero Claro. ella tiene que autorizar, pucha, yo de hambre, pero ¿qué hora me va a servir? Pucha, o sea, no sé cómo será, ¿no? Por respeto, Pero tú puedes hablarle al gato ahí, mira, dile a tu mamá que me sirva. Claro. Ajá. ¿Cómo? A ver, cuenta. Profesora, Si mi mamá no estaba, hasta el plato era su cuñada de mi papá. Plato, cuchara, lo que fuere, ¿no? A cualquier objeto, todo. Y mi papá le decía, ¿no? Ya, para mi titán para allá, mano, ¿no? Dile a tu mamá que me dé de. Sí. Delicia, ¿qué querías Ya. decir? Para actuar, yo quería que actúen. Quería compartir A ver. Maestro Llanes dice si la hija no está, no le sirve. No creo que sea por respeto. ¿Sí, no? No, desde mi hogar no es aceptado como yerno. No es aceptado. Tiene que esperar. Como no es aceptado en la familia, obviamente le va a esperar a la hija. A mí me espera. Como yo me sirvo, como yo le he elegido a él que le invite a comer. Pero no es porque Entonces acá hay dos hipótesis. Sí, uno es que no le sirve por yo respeto. estoy diciendo y otro que no le desde- sirve porque no lo acepta como yerno. Sí, maestra Pilar, yo he vivido eso y lo sé, como mi abuela hace poco falleció. Ha sido así con nosotras, tanto con mi tía y tanto conmigo misma, hasta con mi mamá. Pero a mi papá, aunque no estaba mi mamá o no, igual. Primero era el yerno, mucho más si él trajo la carne o se fue a pescar, con más atención le da, maestra. Ahora yo escucho en otras familias cuando dice mi amigo no haga, ¿cómo contesta la esposa? Por ejemplo, de repente mi mamá Lucinda le dice a Moisés, ¿no? Y Moisés va a decir, mi amigo no haga, ya señora. Uy, demasiado ya, güey. ¿No? No es que Moisés dice así, ¿no? Pero escucho ahora así, ¿no? Ya señora. Uy, eso no, culturalmente, pucha, 0-0 le pongo yo. Pero esa situación también yo veo en suegros que tienen yernos de otra cultura, sobre todo de mestizos. Claro. El mestizo ya no respeta a su suegro ya, ni a su suegra. Encima le insulta, le pega, le dice todo. Entonces, Le pide prestado plata. ese respeto funciona entre los shipibos, entre nosotros. Muy bien. Entonces, miren, es un tema bien interesante, ¿no? Para tratar con los niños, tratar con los jovencitos en la escuela y que le pueden enseñar los mayores, ¿no? Cómo se debe tratar a sus rayos. Eso sucede. Mi mamá decía de que de repente el señor, el yerno o la nuera que dice es así lo que, bueno, lo que estoy diciendo, lo que contesta, ¿no? Ya señor, ¿y qué? Mi papá lo consideraba como que su mamá en su familia nunca le ha dicho temas culturales, valores. Usuma acá te dirá. Ajá, varón, mira, kikin usuma, un titán, mira, papá, mira, utia viasca y uyama. No le echa la culpa a la persona, sino a su papá, a su mamá. Son guagriasca y ya, pucha, uinaga. Te ratuti, y muate yusi, bonari, kikin ratuti, ya señora, ¿y qué?
Pucha, güey. A ti, güey. Y otra cosa, ahí termino mi intervención. Uy, yo ranca. Yo ranca, uy, lo toma de una manera, no sé. Yo ranca, chamaibo. Ahí, yo ranco aquí, no es porque es vieja, no, sino es porque por respeto. Oye, yo ranco, no contita de que te ascarga. Le decía a Gladys, veía, ¿no? Oye, yo ranco. Pucha, güey. Y sinateado. No es que ella sea sinateado, no, sino he visto en otra familia que sea sinateado, ¿no? Y arriba que ramateabo, por ejemplo, hu ios maboigo, hu ios mabo, kena, mensajes be, hu, ebaniaga, ¿qué? Haskate, oye. ¿Qué cosa? ¿Qué? Y que no? ¿Qué quieres? Delicia, ¿qué? Mahu ya mai mua. Juega ya. Ya caga, ya, okay, mua. Nuestros hijos varones, veo en mi mamá eso, ya no son shipibas, sus mujeres, ¿no? Ya son castellanos, o sea, nosotros decimos guardia, acá en un minuto contita. Bueno, mi mamá lo dice guardia. En sí ella dice que no es mestiza. Jautiabira, nawa kumbu, hushu aibubu, no hay indígena ni kuyame. Natori que shuki, natori que guardia o natori que usa huyuyuge. Por eso mi mamá dice con menosprecio algo así, guardia, ¿no? Guardia. Y ahí mi mamá ya no dice, vacu. Ya no, solamente tengo una cuñada shipiba, a ella le sigue atrás. Mi ajuaba que, así. Entonces, miren, hasta ahora, pero ahora, cuando yo veo el trato de mis cuñadas, entonces a mí me incomoda y me molesta un poco. Yo le digo a mi mamá, así como le tratas a mi otra contrato, a ti como sigue y dice, ella dice, discriminación. Ella dice, mami, viene la mestiza, pues no, la guardia. Mami, buenos días. Ya lady, no, o sea, de frente con su nombre. O sea, no hay ese sentimiento que le demuestra, o sea, con respeto, no hay. Ya lady, sí, mami, ellas nomás se quieren apegarse a mi mamá, pero mi mamá con algo de menosprecio. Y esa es una diferencia bien grande. Y no se ve bien, sea quien sea, ¿no? Si la mujer desconoce mi cultura, tiene que conocer mi cultura y pero también ella sujetarse a lo. Sí. ¿Le han explicado? Y con las de otras culturas diferentes, ¿no? Entonces ahora mi hermana tiene hasta ahora esa dificultad. No, había más campana. Ahora me doy cuenta, me estoy reflexionando. ¿Por qué hace 10, 15 años atrás, cuando Jackie se casó con usted, ya dicen, no, había más campana. Voy a son yuyu a ti que una anitu, sí, chacuiti, sí, porque yo a tejaque, porque es cultura diferente. Claro. Tampoco le va a forzar también de que ese nava, a una sobrina nava, bueno, hable, que aprenda, que se adapte muy a rajatabla a mi cultura, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Entonces, y Esther tiene hasta ahora ese Ari now, biama campano. Hawa tiene que bato now. Ari nunca hay butane chico, uno san física tane que bicao y que ninga te rama kama biga. Abiga haskate ninga, yo y tiquero que ha un problema, problema de lengua. Bueno. Claro, pero ven qué importante es el tema del tabú en las diferentes culturas, ¿no? Doctora Doctora Pilar, yo creo que acá quizás algunos profesores tienen parejas de otra cultura, claro, o de repente tienen hijos, hombre, que sería bueno que nos compartan su experiencia. ¿Ah? A ver, Evane, ¿no? ¿Tú no? ¿Quién tiene? A ver, Ramiro. Ya. Un espacio de 2 segundos. Ya. El profesor Gilberto, bueno, tiene sentimiento, está emocionado, está muy contento, pero le ha nacido hoy día. Bueno, hoy día tengo que regalar 2 gaseosas de marca, Inca Cola y Coca-Cola. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, fuerte palmas para el profesor que quiere convidarnos, quiere invitarnos. Aquí está, le hacemos la entrega a todos, Para el almuerzo, ¿no? Para el almuerzo, gracias. Ya. Para Ariad. Gracias.
Ya, maestra doctora Pilar Valenzuela, bueno, mande ini yo. Ajá. Sí, porque si no, no me alcanzará. Entonces, Chivara no canta, Tsuaki, Nawa y Raikalma, Villoaria, Raikalma, Vihuitzas, Muyuyo y que Rayus ya y que Babán, y que. Profesor Gamaniel Miaga, Hilder, Nawa Shira, ya, profesor Eli. Tiene de todas las culturas. Eli tiene de todas las culturas. A ver, quiero compartir mi experiencia, ¿no? Aparte de tabúes, hay muchos, pero seguramente aquí no vamos a identificar tanto, ¿no? Por ejemplo, en San Juan, en el año 1979, todavía se practicaba la danza real. Y yo le pedí, vamos a ensayar, un señor que era el médico de la comunidad sabio, ¿no? Pero se quedó en duda, pero yo no entendía por qué. Y me decía, cantar así sin tomar nada es malagüero. Eso no se hace. Corremos el riesgo. Estamos invitando a la maldad a que nos destruya. Tenemos que tomar, aunque sea masata o lo que sea, algo que ingerir para el cuerpo y el espíritu para poder cantar. De lo contrario no se hacía. Y hay así muchos, sí, ¿no? hay muchos. Pero también hay que entender que hay muchos tabúes todavía hasta el día de hoy. Como cultura lo defendemos y no van a saber nunca. Claro, es verdad, está bien, es cierto. Está bien. ¿No? Bien. Y la otra experiencia, ¿no? No solamente náhuatl, ¿no? De castellano. Ahora nuestros hijos y nuestras hijas tenemos nueras gringas, nueros yernos italianos, de todo. Mi vaso está ocupado. Y nosotros decimos que tampoco no es malo, simplemente estamos identificando las características, qué es esto, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, en esa situación, ¿no? Si yo sé que le molesta a mi mamá o a mi papá, yo le explicaría a mi pareja, ¿no? Sí. Mira, a mi mamá, a mi papá no le gusta que le hables porque en nuestra cultura, entonces, pero si no explican, ¿no? Yeah. Porque fíjense que en la cultura mestiza occidental es al revés. Sí. Si tú no le hablas a tu suegro, a tu suegra, es como que no le estás despreciando, Sí. no quieres juntarte, ¿no? Lo que se ve bien es que tú le digas, sí señora, si le dice mamita, súper, claro, lo máximo. súper, Entonces sí. se ve como choca, las culturas chocan, ¿no? Y Pero eso hay que explicar, ¿no? Sí, y eso es lo que quería compartir. Para mí tener estos casos es bien trabajoso y nos cuesta años de trabajo. Y cuando hago esto, yo recién voy a entender que hice algo de lo intercultural. Claro. Y cuando así se ve, ahí se debe llegar. Claro. ¿Ya? Porque la pareja, si mi mujer es turca, ella debe conocer cuál es mi vida. Y yo igual a ella. Porque si yo voy a su mundo, yo voy a actuar y voy a hablar tal como ella ahí. Entonces soy aceptado. De lo Especialmente contrario, no. si le molesta a sus Sí. suegros, ¿no? A mí me costó mucho tiempo. Mucho tiempo. Y de ahí es que inclusive varias cosas de la medicina, a mi compañera, aprendió tanto que hasta que no entendió solamente, hasta ahora lo practica. Y su papá es quechua. ¿Ya? Y sé, y yo no sabía por qué me exige tanta comida, pero usted tiene que terminar esta comida, no tiene que sobrar nada. Resulta que culturalmente ellos en el área andina, la gente nos invita, pero cantidad de alimentos, y uno tiene que estar hasta que termine, ¿no? Entonces uno tiene que aceptar. Claro. Entonces ahí ya la Estás lógica de la despreciando. vida es equilibrado. Y ahí para mí eso sí es intercultural. Exacto. Eso quería decir. Por ejemplo, a mí me contaron que en muchas zonas andinas uno no debe tocar, vender así sal en la noche. Y yo dije, voy a probar, ¿no? Y yo estaba en el Cusco y me fui a las tiendas. Señora, ¿tiene sal? No hay. La otra, señora, ¿tiene sal? No. Me fui como a 4 o 5 tiendas, nadie me quería vender sal. Es súper interesante.
Bien, entonces ya conocen bien lo que es un tabú. Tabú de comportamiento, pero también hay tabú de lingüístico, de lenguaje. Cosas de las que no hay que hablar, o hay que tener cuidado para hablar, o hay que hablar indirectamente. Ahora vamos a ver cómo es eso de hablar indirectamente, ¿no? Eso también sería indirecto. Bien, tenemos un cuestionario, pero yo también lo he respondido de acuerdo a mi cultura, más o menos para que ustedes tengan una idea de qué cosas estamos hablando. Entonces les voy a pasar el cuestionario. Dice, a ver, cuestionario de temas tabú y habla indirecta, ¿no? En Shipibo con Ivo, ¿ok? Porque a veces sí hablamos, pero de manera indirecta, ¿no? A ver, ¿dónde está lo que es? Todo este es mestizo, este es Shipibo, ok. Acá tienen el cuestionario, ¿puedes ir pasando, por favor? El cuestionario va dando la vuelta. Ya. Sí, uno para cada uno, sí. Y yo también hice el cuestionario anoche, ¿ok? Para ver cómo lo hacía yo. Y entonces, ustedes tienen el cuestionario que dice temas tabú. Ay, lo voy a poner acá. Sí. No, pero pasa uno. Son preguntas, ¿no es cierto? Ah, no, eso todavía no. Ah, ya, yo pensé que era. Sí, el que dice cuestionario. Ya. Entonces dice... ya. Ya. Dice cuestionario de temas tabú, o sea, de lo que no se habla fácilmente o directamente, y de habla indirecta en Shipibo Nivo, o sea, de qué cosas no se habla o se habla de manera indirecta, con mucho cuidado, ¿ya? Y yo también he respondido eso, he puesto temas tabú y habla indirecta entre la clase media limeña, porque Lima también es muy grande, hay 10 millones de personas, todo el mundo no tiene las mismas reglas, ¿no? Y también tiene que ver con clases sociales. Entonces yo he puesto aquí temas tabú y habla indirecta en la clase media limeña. Y les he puesto algunos ejemplos, les voy a compartir, pero no quiero que se basen en eso, sino mírenlo para tener una idea de cuál es el tema, pero luego déjenlo y piensen en su propia cultura, ¿ya? Entonces les voy a pasar también esto, para echar una mirada. Sí. ¿Ha faltado? Uy, ya no tengo. Hay que compartir. Disculpen. Hemos hecho... Donde no se pueda, por favor, hay que compartir de a dos. Entonces, miren. La primera pregunta dice, ¿existen tabúes lingüísticos en la sociedad Shipibo con Ivo? Ah, yo aquí me he equivocado, ¿ok? O sea, tabúes lingüísticos, cosas de las que no se habla o hay que hablar indirectamente o usando otras palabras más suaves. O sea, hay temas sobre los que no se debe hablar o no se habla abiertamente o se habla con cuidado. Y yo he respondido... ya, gracias. Y yo he respondido desde mi propia cultura como un ejemplo, ¿ya? ¿Qué cosa he dicho? Yo he dicho, sí, no se habla directamente o se habla con cuidado de funciones corporales. Por ejemplo, orinar, defecar, menstruar, tener un bebé, no se habla directamente, ¿no? Si yo estoy acá, por ejemplo, en el taller y digo, disculpen, voy a orinar, eso no se dice. Nosotros no decimos, voy a ir al baño, ¿no? O voy a ir al servicio. ¿Se dan cuenta? Pues no se puede hablar directamente. Peor todavía, voy a defecar, voy a cagar, no se dice. Exacto. En Shipibo sí se dice. Yo una vez estaba caminando con estudiantes en la comunidad
Y pregunté, ¿y dónde está este fulanito? Me dijo, no sé qué, que yapuy, puy, kaki. ¿Qué? Yo me quedé, traduje en mi cabeza, se fue a cagar. ¿Qué? O sea, yo dije, o sea, en castellano, si traduces, te choca, pues tú no dices así. Tú dices, se fue al baño, se fue a hacer sus necesidades, se fue al servicio, ¿ya? Eso es tabú. Entonces hay que reemplazarlo con otra cosa más suave, ¿ya? Eso se llama eufemismo, usar otra palabra, pues cuando yo digo voy al baño, no me voy a bañar, no voy a bañarme, pero es un eufemismo, es una cosa más suave que se dice, ¿no? Tampoco se dice, por ejemplo, tampoco se dice, por ejemplo, fulanita está menstruando. No, está con la regla, o de repente está enferma. Claro, en Shipibo no hay problema. ¿Se dan cuenta? Las diferencias culturales. También no se habla directamente del sexo y la vida sexual. No se dice, por ejemplo, ayer, ¿no es cierto?, tuve sexo con fulanito. No, se dice, hicimos el amor. Ese es un eufemismo, ¿no? O sea, súper indirecto. Claro, exacto. Por eso acá hay que preguntar, cada cultura es diferente. Ustedes van a contestar de acuerdo a la cultura. ¿Ya? Por ejemplo, no se habla directamente de la identidad sexual, aunque ahora está cambiando eso un poco. No se habla del aborto, no se habla del suicidio. Uno pregunta, oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo murió el hermano? Ah, se suicidó. No decimos, es algo como, pucha, se suicidó. O sea, hay que hablar más despacito o algo así, ¿no? ¿Ya? La eutanasia, el cuerpo y las apariencias físicas, no puede decir, ay, sí, mira, por ejemplo, que una persona directamente no le vas a decir, sí, la nariz está chueca o algo así, ¿no? Hay que decir un poquito, no sé, tiene una nariz interesante, no sé, o no se dice, ¿no? O no se dice. Enfermedades sexuales tampoco se habla, ¿ok? ¿Qué más? Por ejemplo, discapacidades físicas, ¿no? Ahora dicen, por ejemplo, con capacidades, ¿cómo dicen ahora? Con capacidades, habilidades diferentes, ¿no? No se dice incapacitado, discapacitado, cojo, es cojo, no se dice así, ¿no? Es cojo, no, son habilidades diferentes, ¿no? Esos son eufemismos para no hablar tan directamente, ¿no? La edad, ¿no? No se dice, oye, qué vieja está, no se dice, ¿no? O esa persona es vieja, ¿no? Es de la tercera edad, por ejemplo, dice, ¿no? Pero, por ejemplo, dicen, es de la tercera edad, se usa, ¿no? En las oficinas no dicen, no, los viejos pueden pasar por esta fila que es más corta, no. Los de la tercera edad, los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores son eufemismos para suavizar, ¿ya? Por ejemplo, como les dije, el dinero, ¿no? No se dice, oye, ¿cuánto ganas? O sea, tengo que tener mucha confianza para preguntar eso, ¿no? En Lima, por ejemplo, si yo quiero saber la clase social de alguien, ¿ok? Y yo le digo, ¿a qué colegio fuiste? Y de acuerdo al colegio al que fue, yo ya sé a qué clase social pertenece. También, ¿en qué distrito vives? ¿No es cierto? ¿A qué colegio fuiste? Me dice ya, por ejemplo, no sé, fui al Santa María, ya fui al Markham, fui al no sé qué, Franklin, ya, ¿no? Otro va bajando, fui al Marista, hace un poquito, fui al no sé cuál, fui a la unidad escolar, ya bajó, ya está. Entonces, una manera de preguntar en Lima es así, yo de acuerdo a dónde fue o dónde vive también, ¿no? Ahora, dónde vive, hay partes de los distritos que son bien diferentes también, pero puede ser. Claro. Bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? Sobre qué temas son tabú. Estamos hablando ahora solo del lenguaje, sobre qué cosas en Shipibo no se habla o no se habla directamente, se usa palabras más suaves, se habla solo con algunos amigos íntimos o cosas así. Y yo les he dado varios ejemplos, ¿ok? Y luego siguen preguntas que creo que son más claras. Entonces,
Les dejo el cuestionario, creo que pueden trabajar con pareja o pueden consultar en pequeños grupos y vamos a ir haciendo este cuestionario. ¿Cómo sería bueno que... aquí no van a tener espacio para escribir, tiene que ser en su cuaderno, ¿no? Pero después me gustaría tener algunas ideas, sería bonito luego tener las respuestas. ¿Hay sitio? Ya, ok, pero no sé si, ya, si alcanza, súper bien. Y sería bonito que luego lo entreguen para poder mirar lo que dicen todos, ¿ok? Entonces vamos trabajando ese cuestionario. Si tienen preguntas, me avisan, ¿ya? Si no se entiende bien alguna pregunta, también pueden mirar lo que yo contesté como un ejemplo, ¿no? Para que se entienda bien de qué trata la pregunta. Trabajen con alguien para que sea un poquito más, más chévere. Para que puedan compartir ideas también. Mira, esto ya está en taller. Miren, él no se aburre en el taller. Entonces, a ver, ¿sobre qué temas no se habla en Shipibo, en la cultura Shipibo? O se habla con cuidado. Ok, pongan sexo, ajá. Ya, ok, pongan. Después contestan esa pregunta y de ahí podemos compartir para ver si están de acuerdo. Los mismos órganos sexuales. No se pronuncia, claro. Claro. Eufemismo, claro. Eufemístico, claro. De sexo. No se habla del salto del tigre. No se habla del salto del tigre. ¿Qué sigue aquí? Ok. Estamos ahí, ¿no? Entonces estamos hablando solo del lenguaje, ¿no? Sobre qué cosas no se habla o se usan otras palabras más suaves, ¿no? Sí, Amahuaca, sí. Sí, Diccionario Amahuaca de Silvia Hyde. A ver, ¿sobre qué temas? ¿Ustedes no tienen? Sí. Vamos a mencionarlo. Mencionar, sí. Atrás pongan sobre qué temas no se habla abiertamente en la cultura Shipibo. Pongan ahí sobre esto. ¿No? Yo he puesto el ejemplo, acá yo he puesto, ¿no? En la cultura en limeña, clase media, no se habla de estas cosas, ¿no? Porque hay diferencias de clase, ¿no? En lo que es tabú, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, en Lima, si ustedes están en un sector popular, uno puede dar de amamantar a un bebé sin problema, ¿no? Pero si van a una clase media, cuanto más alto, es tabú, no se puede hacer en público. En Estados Unidos se desmayan, ¿sí? Si ven a alguien amamantado. ¡Ah! ¿Sí?
yo tengo cita a las 6, entonces puede ser a las 7. Ya. Luego dice en la 2, ¿no? Hay personas con las que no se puede hablar directamente o con los que se habla con mucha delicadeza o sumo respeto. Por ejemplo, suegros, líderes espirituales, autoridades, niños, ¿no? Después dice en qué situaciones hay que hablar con mucho cuidado, ¿no? Yo he puesto durante la misa, por ejemplo, hay un lenguaje especial, ¿no? En la misa católica especialmente todo está bien normado, ¿no? Lo que dice el cura, lo que responde la gente, todo está bien. Se habla indirectamente de un muerto, no nos gusta, no se habla mal de los muertos, ¿no? Si alguien, aunque sea muy malo, si ya murió, tratamos de no hablar mal de esa persona. Y con los médicos, cuando vamos al médico, usamos también un vocabulario especial, ¿no? Por ejemplo, no podemos, en el término médico te hacen análisis de heces, no te hacen análisis de caca, ¿no? O puedes decirle, no puede miccionar, claro, ¿no? Orinar, ¿no? Uh-huh. Luego en 4 dice, existen reglas diferentes para hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Sí. Baño, claro. Uh-huh. 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 A ver, uy, no están respondiendo. ¿No están respondiendo? Respondan. Sí, respondan, sí. Todas las preguntas, sí. Uh-huh. Y si no entienden bien la pregunta, pueden mirar el ejemplo para que les dé una idea, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, porque quiero reunir la información para poder tenerla y les puedo mandar ya todo junto. Sí, lo van a entregar para que podamos reunir la información y ver en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. A veces uno se olvida de unas cosas y otros sí se acuerdan. ¿Ya? Pongan su nombre en el cuestionario y lo van a entregar. Ajá, no estaban haciendo. Ya, ahora vamos a recoger con nombre. Pongan su nombre en el cuestionario para recogerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Pongan su nombre para poder recogerlo. ¿Ya? Pongan su nombre. Uy, ¿qué pasó? ¿Sí? Ah, no. ¿Qué más te duele? ¿Solo la cabeza? Yo tengo pastilla para el dolor, pero no sé, no es tanto, es para fuerte. No sé si es para la cabeza, pero yo tomo pastillas bien fuertes. ¿Quieres que te dé una? Eso me llama de brote. Un ratito, Ya. porque tengo que comprar comida para mañana. Ya, pero diles que respondan y que van a entregar. Maestro, nato kuyo no inkaon kuyo so maestra que no mani tiki y hain so no hawu que ya maestra Kitty nato acá poco ya y después no poco de frente no que para libro grande ya mato santi reviso ni que ya ya pues ya nato acá poco muariki 12 y 15 y 12 y media de que hawu que depende mato que ya. Ya, melon de me avisó bata. Ya va si ora maya bata. Ya, profesor Elira no van a te. Agora ya, ira que. No changata de matar. O 12. Dos, ok. Hola, o 12. Ella es su esposa. Ah, qué bien, mucho gusto. A las 7. Ah, tú tienes las gemelas. Sí. Sí, ay, qué lindo. Amorosa y bien sociable. Dos nomás tienes, ¿o tienes más? Ya no tienes más. Ya pues anímate, los dos varones que vengan juntos. Pero Anel tiene 3. ¿Ah, sí? Ah, también tiene otro, pero no tiene hombre. Eso depende del hombre. Ya. Ya. Si no entienden una pregunta, me avisan. ¿Ah? Sí. Sobre tabú lingüístico, ¿no? Sí. Hay temas. ¿Sobre qué no se habla? Como por ejemplo hablar del sexo, hablar del sexo, Aparato reproductivo masculino. el aparato. Y lo otro, por ejemplo, es realizar que en la comunidad haya Ya. Ajá. Ya. Ahora pongan aquí que especialmente a los niños, especialmente enfrente de los niños. Hay otra pregunta que habla de la diferencia de hombres y mujeres. Solo los temas. A veces no se habla de los muertos. En algunas culturas no se dice. Ujú. Sí. Ujú, ujú. Con otro. Está sacando la vuelta. Cuando hay ¿cómo se dice? Sexo infidelidad, sí, infidelidad, sí. Ya. Sí, sí. ¿Las respuestas de los maestros van a ser ahora Sí. o después del almuerzo? ¿Qué hora es? ¿Ya es hora de almuerzo? Yo creo que todavía pueden avanzar más. 12 y cuarto. No, podemos esperar un poco más. Sí, sí, por favor.
por ejemplo, en algunas culturas no se puede mencionar los nombres de la gente que ha muerto. En algunas culturas no se puede. ¿O de qué no se habla? De los muertos. O a veces no se puede hablar de los espíritus. Por ejemplo, de la identidad sexual tampoco se habla tan abiertamente, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, yo tengo un sobrino que yo sospecho que es gay, ¿no? Pero yo no le pregunto a mi primo, oye, ¿tu hijo es gay? O sea, si él quiere contarme alguna vez, ya, pero yo no puedo preguntarle, oye, ¿tu hijo es gay? Tampoco le pregunto, ¿tú eres gay? Así, o sea, no, ¿no? En otras culturas es más abierto, pero para nosotros no. Pero todo por lo bajo van a hablar. Claro, exacto, ese es tabú, claro. ¿Qué otra cosa? No se habla directamente, a ver. Claro, de raza y racismo también, ¿no? O sea, no dice, por ejemplo, no se dice así fácilmente, no se dice, ah, sí, su enamorado es negro. Tampoco se dice así, ¿no? Su enamorado... ¿Cómo? ¿Cómo qué? Claro, exacto, también eso es tabú, sí, claro, ese es tabú. Al contrario, no, dependiendo de la diferencia, ¿no? Ahora cuando tienes, por ejemplo, digamos un señor de 40 años y una chica de 16 años, ahí sí es un... Ya es, bueno, ahora ya es ilegal, pero digamos eso también es como, mira, qué barbaridad, ¿no? Claro. Pero cuando la mujer es mayor, sí es bastante más tabú, ¿no? ¿Usted qué consejo le daría al presidente Trump? Y Trump dijo que cierre
tu papá o tu mamá? De tu papá. Si era mujer, hija de un hombre, ella era pariente de tu papá, está bien. Pero si sería la hija del hermano de tu papá, eso ni hablar. Entonces tu hermano. Claro, por eso cuando uno dice primo, no con primo. No tengo ni idea de qué se trata. No con tía. ¿Qué tía? ¿Qué tía? Se pierde toda esa relación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? La pregunta 5. Ya. ¿Puedes explicar un poquito la pregunta? Sí, por ejemplo, acá hay de los líderes espirituales, ¿no? Por ejemplo, los chamanes, ¿no? El pastor, de repente, yo he hecho del cura, ¿no? Y te estaba diciendo que, por ejemplo, en la misa, solo el cura dice, por ejemplo, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Yo no puedo decir. Solo él. Claro, yo no puedo decir, pásame el cuerpo de Cristo. No puedo, solo el sacerdote dice eso, ¿no? Entonces, o solamente él puede decir, podemos ir en paz. Yo no puedo decir a todos, podemos ir en paz. Él da el permiso, ¿no? Podemos ir en paz. Pero cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, para mí es una metáfora. Pero creo que para la Iglesia Católica es literal. Que se supone que se convierte en el cuerpo. No sé cómo, pero no entiendo bien cómo, pero de repente hay algunas cosas que solo dice el chamán, o solo dice el pastor. No hay, no conocen mucho, pero hacen a la otra. Por ejemplo, yo he puesto que entre hombres, cuando un hombre habla con hombre, está permitido usar más palabras vulgares, por ejemplo. Suelen usar más lisuras que las mujeres. Después he puesto los hombres entre hombres, les gusta hablar de sus conquistas amorosas, que a ella la conquisté, que a ella me la chaté, que a ella no sé cuál. Las mujeres no hablan tanto de esas cosas. Después, los hombres hacen piropos a las mujeres. Cuando pasa una mujer, por ejemplo, ay, como quisiera hacer, bueno, eso ya está cambiando porque ahora poco a poco ya no se hace. Pero tradicionalmente los hombres daban piropos a las mujeres. Ahora no sé, en el pueblo chivivo hay cosas que dicen los hombres y no dicen las mujeres, o que dicen las mujeres, no dicen los hombres. Por ejemplo, hay cosas que solo algunos cantan, otros no, o cosas de los que solo hablan uno y no otro.